Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial, porque tengo aquí el honor hoy de tener como acompañante, que siempre me equivoco, aquí mi disposición espacial siempre se me va para el otro lado. Tenemos con nosotros a Nolo Fernández y a Noelia Alcaraz. Ellos son profesores de la Universidad de Málaga, concretamente de la Facultad de Educación, y bueno, entre otras cosas se dedican a labores de investigación, de divulgación educativa, y hoy precisamente los tenemos aquí para abordar una serie de cuestiones relacionadas, por supuesto, con la educación, como no, pero en este caso dirigida al ámbito universitario. Noelia, Nolo y Noelia, muy buenas tardes, bienvenidos y en primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Antonio, encantado de echar este ratito aquí este viernes por la tarde. Yo igual, encantado, en pareja y bueno, esto casi es un trío, ¿no? Podemos decir. Así que me da muy contento, un placer, ya lo sabes. A mí me hacía especialmente ilusión tener a los dos y también la oportunidad de conocer a Noelia, que también te he visto en alguna charla por YouTube, tengo que decírtelo, que daba, sí, de hace ya unos cuantos añitos, que daba al alumnado. Y bueno, uno de los motivos principales por los que estoy aquí es porque a mí personalmente, por lo que he leído de vosotros, me encanta todo lo que diseñáis a nivel educativo en la facultad. Además, ambos sois profesores de didáctica. Y quería comenzar con la primera pregunta para situarnos. Nolo y Noelia, me da igual quién empiece, pero quería preguntaros lo siguiente. ¿Qué es para vosotros la didáctica? ¿Empiezas tú? Empieza tú. Venga. Bueno, aquí esto lo vamos echando, ¿no? Claro. Bueno, para mí, fuera de contenidos teóricos, de manera más académica. Conceptualmente, ¿no? Más allá del concepto. Más allá del concepto, a mí me parece que la didáctica es la manera en la que transformamos lo que queremos enseñar en el cómo lo enseñamos, ¿no? Para mí tiene que ver con el cómo. Es el aterrizaje, ¿no? Exactamente. Yo tengo una serie de contenidos, tengo una serie de conocimientos, tengo una serie de lo que sea, pero hay una tarea ahí a la que como sociedad invertimos mucho tiempo, de hace muchos años, y que tiene que ver con el sueldo de los docentes en todos los niveles, que es cómo hacemos o cómo trabajamos, hacemos que nuestro alumnado aprenda ciertos contenidos. Entonces, ese cómo tiene que ver con la didáctica. Eso es para mí, esa sería la definición más de andar por casa. Bueno, sería la principal tarea a la que nos debemos los docentes. Al fin y al cabo, la didáctica, que va mucho más allá de las programaciones, de toda la burocracia, de todo ese entramado, ¿no? La didáctica que es qué hago mañana con mis estudiantes en clase, ¿no? ¿Qué puedo hacer que merezca la pena allí? ¿Cómo traduzco a la práctica, allí a pie de aula, las cosas que están sobre el papel, tanto en la teoría como en la normativa o en los documentos burocráticos del centro, ¿no? Fernando Bárcena, es la cosa, ¿no? La cosa. Fernando Bárcena me toda la hora de que la cosa es eso que se pone en medio del alumno y tú, ¿no? Los contenidos, el conocimiento, ¿no? Me viene muy bien la frase que ha dicho Noelia, ¿no? De aquellos elementos, bueno, relacionados con la enseñanza que merezcan la pena, ¿no? Relacionando teoría y práctica. Y como sabéis, pues, bueno, uno de los motivos por los que a mí cuando lo leí me hizo clac fue cuando leí vuestro artículo sobre los principios de procedimiento, que dije, wow, porque yo como estudiante, como sabéis actualmente, lo que observo, una de las cosas que me ha hecho en falta es esa práctica, pero que tenga una transferencia real. ¿Qué quiere decir? Os pongo un ejemplo ahora. Yo ahora estoy haciendo la mención de educación física y hacemos prácticas o sesiones en clase, pero claro, las hacemos con alumnado de 20 años, 20 y tantos, bueno, 41, en mi caso. Gente joven. Gente joven, como nosotros. Jovencísimo, vamos, tiene la flor de la vida. Y a veces me planteo y digo, oye, pero claro, si no tenemos la oportunidad de realmente trabajarlo con alumnado de primaria, que vale, que la gente dirá, sí, tenéis las prácticas, pero bueno, de eso hablaremos luego de las prácticas porque no todo es tan bonito como parece cuando vamos a un cole. Pero claro, lo que es en el aula, en la clase, digo, me falta a mí eso. Y claro, y cuando leí vuestro artículo, dije, wow, y la propuesta que llevasteis a cabo con vuestro alumnado, llevando a niños de infantil para que pusiesen esa teoría a la práctica, luego hiciesen esa reflexión, dije, ¡wow, qué maravilla! Entonces, en ese sentido, para yo no hablar mucho, que vosotros sois aquí los protagonistas, explicarnos un poquito en qué consiste los principios de procedimiento. Hoy justo, esta mañana hemos estado en pedagogía explicando y haciendo los principios de procedimiento, porque además esta vez, pero fíjate, esta vez no es que vengan niños de infantil, sino que van a ir
pues a 10 contextos, ¿no? 11 contextos, dependiendo del número de grupos, que van de lo más variado. Claro, porque esa experiencia de la que tú hablabas, que has leído desde cuando dábamos clase en el grado de infantil. Ahora en pedagogía lo que hacemos es que si tenemos 11 grupos, a cada grupo lo enviamos a un contexto diferente, un contexto que puede ser un cole de primaria, de infantil, de secundaria, incluso un contexto social, ¿no? Tenemos algunas asociaciones con las que colaboramos, entonces cada grupo va a ese contexto, a diseñar esa actividad en relación a los principios y procedimientos. Pero por contestar tu pregunta, ¿no? ¿Qué son los principios y procedimientos? Tienen que ver con lo que hablábamos de la primera pregunta, de la didáctica. Es que los principios y procedimientos es el vehículo a través del cual podemos tomar decisiones coherentes o no coherentes con lo que dice la teoría, ¿no? Es lo que nos hace aterrizar de la mejor manera y decidir, qué cualidades tienen que tener nuestras intervenciones o el diseño de nuestras actividades, ¿no? Para la manera de darle calidad a nuestras actividades educativas, aquellas que claro, diseñamos y llevamos a cabo en clase. Mira, como se lo contábamos esta mañana a los alumnos, ¿vale? Muy rápido. Normalmente el proceso de creación de una actividad de cualquier maestro, cualquier maestra, sacando honrosas excepciones, ¿vale? Entiéndeme, tiene que ver con que tú piensas una actividad en tu cabeza, la contrastas, no sabes muy bien con qué, con tu experiencia, con tu, ¿no? Y, vale, creo que es una buena actividad o una mala actividad. Entonces, a nosotros nos parece que eso debe ser más elaborado. Es decir, que tú tienes que contrastarlo con sólidos criterios profesionales que estén basados y anclados en teoría. Y esos son los principios de procedimiento. Entonces, nosotros le decimos a nuestro alumnado, coge las teorías que estamos viendo en la carrera, más allá de la inteligencia múltiple. Esta broma se nota que en tono irónico, ¿no? Bueno, coge todas las teorías que estamos viendo en la carrera, incluso aquellas teorías que puedas leer fuera de clase, en un tuit, en otra asignatura, donde tú quieras. Y ahora, coge esa lista de teorías y en la columna de al lado vas traduciendo a características que deben cumplir las actividades que yo diseño. Por ejemplo, pues estoy cogiendo el aprendizaje significativo de Ausubel, ¿vale? Yo cojo y digo, bueno, pues Ausubel hablaba de la importancia de la activación de conocimientos. Pues una característica, un principio de procedimiento sería todas las actividades que yo diseñe deben empezar con un proceso de activación de conocimientos. Empezando haciendo preguntas al alumnado, 10 minutos, 15 minutos, ya dependiendo. Cuando tú tienes todas esas teorías convertidas a características, entonces ahí es cuando el proceso de creación para los noveles es muchísimo más rico, porque ahora ellos piensan y dicen, voy a hacer una ficha de un conejito. Vamos a ver, ¿esto empieza por una activación de conocimientos previos? No. Vale, pues ¿cómo la modifico para que sí lo haga? ¿Esto tiene momentos de debate, momentos de individual, momentos de...? No, vale, pues ¿cómo modifico? Entonces les permite ir modificando y rediseñando la actividad anclado a criterios que ellos mismos en grupos construyen y que están basados en teoría. Entonces, claro, es un trabajo muy laborioso. Pero... Parece sencillo, pero es muy difícil que lo pillen los estudiantes. Requiere un tiempo de elaborar, de reelaborar, de me he vuelto a equivocar. Yo siempre les digo, bueno, pero hay un momento en el que haces un clic y cuando haces ese clic ya es como, ostras, he visto la luz, ¿no? Y ahora lo tengo claro. Y además es una herramienta, a mí me parece una herramienta potentísima para nosotros y para los estudiantes futuros docentes. Para nosotros y para ellos en el futuro porque nos obliga a ser coherentes. Es decir, eso de, ¿no? Hay que fomentar la motivación intrínseca en los alumnos. Sí, y me lo dices tú sentado desde la mesa, en la silla, en la mesa, con un PowerPoint haciéndome copiar. ¿Perdona? Entonces, claro, los principios de procedimiento no te permiten hacer eso. Si tú estás convencido de que la motivación intrínseca y el deseo y el interés es fundamental en los estudiantes, tienes que hacer otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, nos obliga a ser coherente con la teoría. Y luego a ellos también le permite ser capaces de ver cómo se puede fundamentar su actividad. Yo siempre les digo, porque tú imagínate que el día de mañana estás en una clase y te viene un papi, una mami, el inspector o el compañero de ciclo y te dice, ¿tú por qué estás aquí con los niños, con este alboroto, poniéndolos a hablar y en grupos y los niños están mejor sentados, ordenados y uno a uno? Tú tienes que tener argumento, entonces tú sacas tus principios de procedimiento y sacas tus teorías. Tú le dices, no, porque entre mis principios de procedimiento está el establecer trabajo en grupo, porque cuando ponemos a los alumnos a trabajar en grupo hay más posibilidades de que se produzca conflicto cognitivo, porque lo que hacemos es crear situaciones en las que puedan dudar unos de otros. Tienes el argumento servido sobre la mesa, que es lo que al fin y al cabo queremos que nuestros estudiantes el día de mañana tengan argumentos sólidos para defender
esas posturas, esas actuaciones prácticas que tiene. Claro, permite hacer ese camino de ida y vuelta que dice Noelia, muy interesante, porque permite diseñar y al mismo tiempo construir argumentos sobre el qué diseño, ¿no? ¿Qué es eso? Pero además, fíjate, permite que ellos sean autónomos. Normalmente yo estoy en clase, estamos diseñando, estamos con ellos y está, Manolo, Noelia, esta actividad está bien diseñada, esto está bien diseñado, con esto no. Ellos, incluso el día de mañana cuando salgan, tienen una guía sobre, oye, ¿cómo valoro yo una actividad mía o de un vecino o de un... Es más, nosotros lo animamos, les decimos, esto no es evaluable. O sea, sí es evaluable, pero no calificable. Supongo que esto será algo de lo que hablemos. Esto es para vosotros. Y vosotros, lo que nosotros recomendamos es que sigáis haciendo, rellenando esta tabla hasta el resto de vuestros días. Porque es lo que yo hago. Solo que, bueno, de manera automática ya casi en la cabeza. Entonces, lo que pasa es que es verdad que lo que dice Noelia es un parto difícil. Hoy un estudiante la pilla de repente y dice, ostras, entonces esto es como un listado de tips a la hora de llevar a cabo una actividad. Digo, coño, no lo podría haber definido mejor, porque yo siempre les digo, vamos, tú imagínate, porque ellos empiezan con la teoría, ¿no? Y luego cuando van a buscar el principio de procedimiento tienden a lo que dice Manolo, es hacer cháchara pedagógica, ¿no? Y es fomentar, y en esas chácharas se han perdido ya. Y yo les digo, tú imagínate que pasado mañana vas a un cole, a un aula de primaria y antes de entrar a realizar la actividad, tú te revisas tu principio de procedimiento. Tiene que ser una cosa muy clarita, que a ti te recuerde cómo tienes que actuar. Es decir, si tú entre tu principio de procedimiento tienes puesto que tienes que iniciar la actividad preguntando a los niños sobre el tema que vas a abordar, es que lo tienes ahí puesto y eso te recuerda cómo tienes que actuar. Hemos estado poco listos, nos podemos haber traído algún ejemplo de otro año de los principios que vamos a millones todos los años, a lo mejor te lo podríamos haber puesto. No sé si a lo mejor después quieres que te lo mandemos para que lo veas. Encantado. Claro, el caso es que es una lista muy sencilla, porque además ellos lo utilizan para entenderse ellos. Es decir, yo los principios de procedimiento de un grupo me siento con ellos y me lo van explicando, porque yo lo leo y a lo mejor yo han puesto 2 palabras para entenderse, porque lo tienen muy claro y otro ha puesto una frase muy definida, ¿no? Es decir, que es una cosa que tiene valor de uso para ellos. Es un instrumento, una herramienta para hacer otras cosas. Y además, o sea, nos gustaría que lo vieras, porque es verdad que hay un momento de atasco y de odio con los principios de procedimiento que es, y no salen, y hay que ver, pero luego hay otro momento de amor, de motivación de la hostia. Hoy estaban como niños pequeños. ¡Ostras! Lo he pillado. Ah, entonces esto es no sé cuánto. Ah, fíjate, no, uno a otro. No, mira, esto es no sé cuánto. O sea, hay una parte ahí muy satisfactoria, ¿no? Como docente en ese trabajo, creo. Qué bonito. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, aunque sea desde el perfil de estudiante, pero ya sabes que yo soy bastante curioso y tras estos casi 4 años, en mi contexto, ojo, como siempre digo, en mi experiencia personal, aquí en Granada, como digo, he tenido, como todo en la vida, como en cualquier sitio, ya lo sabéis, pues hay profesores muy buenos, otros normales, otros pues en fase de mejora o como se quiera llamar, pero una de las cuestiones que a mí más me gusta es el tema eso, de tener una base teórica, evidentemente que es importante, pero luego el poder transferirla a esa realidad. También me pasa como entrenador de baloncesto, que también lo he vivido, o sea, cuando yo me sacaba los títulos, al final estabas, pero era muchísimo tiempo, estar de ayudante entrenador con un entrenador experto, del cual tú observas también, ver, pero siempre de esa base teórica que te permita tomar las mejores decisiones a la hora de atender a tu alumnado. Y otra cosa también que habéis señalado, que también me parece importante, que no es sencillo. Comentaba no lo que es un parto doloroso, me ha gustado mucho esa expresión. Pero claro, es que estas cosas no son sencillas, pero claro, si nos ponemos a pensar, es que es difícil, pues entonces no lo hago. Me pongo a poner PowerPoint, siempre hago lo mismo y no me salgo de mi zona de confort. Entonces, bajo mi punto de vista, y termino, lo que vosotros lleváis a cabo, yo personalmente me encanta, evidentemente no es sencillo, pero habéis dicho algo que me parece fundamental, que es, si sigues, trabajas, habrá un momento en el cual hagas, ¡ostras, Pedrín! ¡Wow! Y ya cuando tienes esa sensación de éxito, como decía Noelia hablando de la motivación, es cuando ya dices, venga, ahora sí, vamos para adelante. Sí. Además, ellos lo entienden. Cuando tú le explicas esto, hoy ya te digo que hemos empezado el trabajo en el grupo y le decía, justo antes de que llegara Noelia, le decía, digo, mirad, es que el proceso al principio parece contraintuitivo porque su primera inercia es pensar en la actividad. Digo, no, primero es pensar en los criterios
Y cuando ya los tienes bien claros, entonces ahora piensas en la actividad y lo contrastas con los criterios. Y decían, hostia, es verdad, claro. O sea, pero la inercia nos hace verlo de otra manera. Entonces, ellos de alguna manera, esto sí que sería muy interesante, ese esfuerzo, ese sacrificio que tienen que hacer, tiene un para qué. Más allá de que me pongan una nota, porque todo esto no cuenta para nota. Claro, pero que eso es fundamental, claro. Es lo que yo recuerdo, yo como estudiante viví hacer principios de procedimiento con Kiko, ¿no? Que era mi profesor que me puso a hacer principios de procedimiento y lo recuerdo como como una tortura, que aquello costaba mucho trabajo, ¿no? Hasta que de repente entendí y se me abrió un mundo de posibilidades. Pero claro, trabajar con los principios de procedimiento implica trabajar de una manera concreta, es decir, esto en un contexto. Este esfuerzo merece la pena porque van a pensar, a diseñar una actividad real, ¿no? Con niños, con lo cual, bueno, pues ahí está el valor de uso, está la motivación intrínseca, está el sentido. Y luego, por supuesto, esto no va acompañado de una nota. Si nosotros cada sesión que dedicamos a trabajar con los principios de procedimiento, recogiéramos la tarea y le fuéramos a poner nota, los estudiantes estarían absolutamente, vamos, sería inviable, ¿no? Estamos en este clima de tranquilidad, es decir, cuando están atascados, ¿no? Yo me acerco a un grupo y dice, es que estamos atascados, y yo les digo, es lo normal, en este momento hay que estar atascados, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, entonces vamos a tener mucho tiempo para ir atascándonos, desatascándonos, volver a atascarnos, esto es así, claro, para eso la nota no puede estar de por medio, claro, eso está clarísimo, si no... Imagino que de la nota vamos a hablar mucho, pero para que te haga una idea, había llegado una alumna que ya le había, el día anterior, que yo no fui, le había dicho a Noelia, oye, tengo que hablar con vosotros urgentemente porque es que me he estado leyendo la lectura de pedagogía, que son tollos, todas subrayadas, y entonces aquí hay un concepto que no entiendo, esto no me lo explica Manolo, yo tengo que verlo. Y hoy me he tenido que sentar con ella porque era prácticamente una exigencia. No, a ver, explícame esto, porque... Y digo, bueno, un momentito, ¿vale? Que vamos a explicar los principios, me siento contigo. Y ahora, o sea, un estudiante de pedagogía, ¿vale? Pero es que no es una. Quiero decirte que es muy común que en nuestras clases la gente venga a pedirte que necesita más conocimiento para hacer algo. Ojo, también habrá quien, seguro, quien el CLI no lo hace nunca, ¿eh? Eso seguro que lo hay, o hay quien dice, esto es menudo rollo, esto, por supuesto, ¿no? Esto no es una varita mágica, ¿no? Pero bueno. Yo creo que eso todo, en mayor medida, lo tenemos claro. Son muchos los factores que influyen. Yo me quedo con el producto, con la idea, con el diseño de ese tipo de propuestas o de procedimiento en este caso, que al final el objetivo es buscar enriquecer o es darle ese sentido, esa utilidad, esa transferencia a la teoría para luego ponerla en la práctica. Mira, os quería preguntar por curiosidad, porque yo el otro día en clase de didáctica de la educación física, a mi profesor Luis, que es un crack, de aquí le mando un saludo, y además, la hablaba de ti, Manolo, precisamente por este artículo, y yo le decía, fuera de clase, decía, Luis, ¿y no habría posibilidad de, no sé, tío, de ir a un centro, si quieres yo hablo con los clubes en los que entran a baloncesto, y coger un grupillo de 12, 14 niñas de un equipo, irnos toda la clase y poner en práctica una sesión de educación física? Claro, él me dijo, Antonio, es muy buena idea. Dice, pero claro, eso necesitamos permisos, no es fácil, bueno, de acuerdo. Entonces, claro, ahí quería preguntar a vosotros cómo lleváis a cabo todo ese procedimiento para que esa práctica no se pueda llevar o se pueda efectuar, ¿no? en la realidad en vuestro contexto. Pues mira, es muy fácil. Cada vez que mandamos a los niños a los centros, tenemos que llegue el de la Guardia Civil allí a buscarnos. Hay una parte de eso, hay una parte de riesgo, hay una parte de aprovechar esos recovecos que no es ni legal ni ilegal, pero que está como en un limbo, no hay una parte de eso. Una parte de tirar de muchos amigos que conocemos luego, en centro. Bueno, yo ahora precisamente esta semana he tenido esa tarea de estar contactando todo el rato pues, con los centros, con los coles, con los compis a los que podemos. Una manera de solventarlo es colaborar, claro, en el caso de Niñas para Entrenar, imagino que no es lo mismo, pero con los centros nos lo solventa el tema de las comunidades de aprendizaje. La mayoría de los centros a los que enviamos a nuestros estudiantes son comunidades de aprendizaje. Entonces, las comunidades de aprendizaje ya tienen permiso, es decir, puede entrar un estudiante de la universidad porque está abierto a colaborar con otros agentes, ¿no?
previo, bueno, una carta, un permiso, un acuerdo, una colaboración. Hay veces que hemos firmado colaboraciones explícitas entre la facultad y algunos centros, y otras veces pues un poco eso, casi jugándotela. A veces, por ejemplo, en el caso de la experiencia que tú leíste de Infantil, no mandamos nosotros los grupos a los centros, entonces el centro, el que viene a la facultad, y ahí no tienen ningún problema. Ahí es bueno, pues, buscar un acuerdo si puedes con alguna ayuda del departamento que cubra parte de los gastos del autobús, y entre tú y el cole que cogen también, lo montan como una excursión, pero a la facultad, a la universidad, pues bueno, te traes a un grupo, a 2 grupos de un cole y diseñas las actividades allí en la facultad. Claro, pero mira, fíjate, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que decir. La primera es que es incomprensible que esto burocráticamente suponga un problema de facto. Claro. Mire usted, ¿cómo que yo? No es que el seguro del... Por favor, o sea, me da igual el seguro. Vamos a ver. Esto habrá que buscar una manera sensata que esté por encima de cuestiones burocráticas, y no es sensato que haya muchísimos más problemas para mandar alumnado a los centros, fuera de las prácticas oficiales, digo, como estamos haciendo nosotros y más compañeros, que no haciéndolo. Esto es lo primero, ¿no? Que me parece que es de justicia decirlo. Lo siguiente, fíjate, aquí podríamos quedarnos en un nivel que, pues mira, esto sale adelante a base de mucho trabajo nuestro que no nos corresponde. Pues, por ejemplo, nosotros la mayor parte del tiempo damos las 2 horas, la clase los 2 juntos, pero la facultad nos las cuenta a mitad, es decir, le regalamos un montón, echamos un montón de horas, los alumnos echamos un montón de horas, nosotros echamos, o sea, quiero decirte, para nosotros más cómodo que llegar allí y dar el temario no hay nada. Entonces, no es razonable que el propio sistema no facilite que estos esfuerzos se den entre el profesorado, sino que tengamos que hacerlo muchas veces a costa del sistema. A pesar. Esto está ahí. Un poco buscando la trampa, ¿no? Y a veces como acojonada de, ostras, ¿no? Estoy claro. Pero, al mismo tiempo, te digo lo mismo que muchas veces comentamos en Twitter. Se hace. Y nosotros lo hacemos. Y tenemos un montón de compañeros, montones de compañeros en la facultad nuestra y en otras facultades que lo hacen permanentemente. Quiero decir que esto no somos 2 locos nosotros. Lo hace mucha gente, y todo el mundo que lo hace a costa de más trabajo, más esfuerzo, y fuera de su horario lectivo, y bueno, pues ya está. Para nosotros, pues tiene más sentido la docencia así, y creemos que tiene más sentido para ellos y para ellas. Pues tratamos de hacer en la medida de nuestras posibilidades eso. Ya está. Vamos, que se puede hacer, a pesar de las dificultades burocráticas, o bueno, intentar buscar, como decía también Noelia, ¿no? Esos vacíos legales, ¿no? Para intentar buscar esa oportunidad. Es decir, que se puede hacer. Ahora bien, vosotros lo estáis indicando perfectamente. Requiere un esfuerzo, requiere una implicación, un coste, también personal a nivel de tiempo, pero desde luego, como bien señaláis, una práctica que se puede llevar a cabo y como decía, me parece súper interesante. Me venía a recuerdo que el año pasado, sí es cierto que también mi profesora de ciencias experimentales sí organizó precisamente, llevó a un grupo de chavales de un colegio de cuarto de primaria, nos lo llevó allá al laboratorio para con ellos tener una práctica para utilizar la lupa, ¿no? Y el la lupa monocular, para poder hacer con ellos esa práctica de enseñarles cómo utilizar las muestras, cómo colocarlas, cómo usarlas. Y dije, ostras, qué bien. Digo, ¿ves? Digo, esto sí es una transferencia que creo que está un poco relacionado con lo que vosotros estáis contando. Y claro, bueno, sí, dime, Nolo. No, fíjate, por poner un matiz, por no quedarnos solo en... Vamos a ver, está muy bien que venga alumnado, porque de alguna manera tú vayas a trabajar con alumnado, ¿no? Porque de alguna manera lo que tú dices, transferencia, es tocar niños, es ver niños, pero eso es superficial. Lo importante es que el alumnado tenga la oportunidad de experimentar la teoría. Esto debería ser las prácticas. Te quiero decir, no estar... Cuanto más tiempo mejor en un cole per se, pues mire usted, depende de qué cole y depende de qué persona. Lo importante es que tu momento de práctica, sea en una asignatura o en el practicum genérico, te permita experimentar la teoría en la práctica y teorizar a partir de esta práctica que vives. Entonces, esto es lo que a mí me parece, a nosotros nos parece que es muy interesante, casi debería ser obligado en la formación inicial del profesorado y en la permanente también, ¿no? Es decir, no solo es, venga, van a venir niños, está muy bien, pero aparte de venir niños hay que preparar
qué vamos a hacer, ese diseño, cómo recogemos información para ver qué sale, qué funciona, qué no, cómo después lo explicamos cuando se hayan ido esos niños con compañía de los docentes, cómo volvemos a rediseñar para tratar de subsanar eso. O sea, hay un proceso mucho más potente de aprendizaje, ¿sabes? Sí. Sabía que me iba a decir eso. Cuando me he quedado aquí un poco, cuando te he escuchado, digo, claro, es que realmente esa es la clave, es la esencia. No es poner a unos niños y, venga, vamos a trabajar con la lupa binocular. O sea, vaya, hay un trabajo muy profundo ahí, previo, bien diseñado, bien ejecutado, planificado, que es lo que al final, a través de ese proceso de esfuerzo también, de ensayo y error, porque la vida es así, que no, a la primera es muy difícil conseguir las cosas, pues se generan esos aprendizajes o esas oportunidades de aprendizaje relacionadas con la práctica. Y ahora, mamá, me voy a permitir... Una de las cosas, Antonio, ¿no? Porque estaba en relación a lo que tú has dicho que le propusiste a tu profesor y tal, una cosa importante también que nos puede salvar es tener recogido en la guía de la asignatura salidas a centros, visitas a centros con el grupo clase. Entonces, si lo tienes recogido en la guía, tú puedes ir a hacer una visita, una salida educativa con tu grupo de la facultad a un cole. Nosotros lo hacemos, de hecho, casi todos los años también, al margen de la actividad. Solemos visitar un centro con el que colaboramos. Entonces, si está recogido en la guía, bueno, pues a lo mejor no son varias visitas ni grupos separados, pero el grupo clase en un día que hagamos una excursión donde se recoge quiénes son las personas que van a hacer esa salida y eso en nuestro caso se llega a la lista al vicedecanato para que la tenga el vicedecano de ordenación académica contemplada. Bueno, pues no sé, por darte una idea, que a lo mejor eso puede ser una posible vía. Qué bueno, no sé si yo encantado de escucharos porque aunque esté ya en mi último año de carrera, yo por fortuna siempre con los profesores soy un poco pesado, ya os lo digo de antemano, porque tú todo el día preguntando, todo el día interviniendo, pero sí tengo la suerte de que me suelen escuchar y siempre intercambiamos posturas, yo comparto también mis ideas. Bueno, mis ideas no, al final son las ideas vuestras, por ejemplo, de la gente con la que me rodeo y yo os escucho y sencillamente comparto a modo de ofrecer algo, ¿no? Oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo lo consideras bien? ¿Qué te parece? Y pues al final lo que digo, al final es que cada uno aportamos nuestro granito de arena con el único objetivo de mejorar todo aquello pues que sea susceptible de hacerlo, ¿no? Y yo personalmente, pues si puedo y tengo la oportunidad, pues al menos intento, como decía, aportar ese pequeño, ¿no? granito de arena. Y como os decía, vamos a cambiar un poquito de tercio, pero seguimos todavía en la universidad y bueno, llevo un par de semanas que me he ido con mi hermano allá a la facultad a entrevistar a algunos de mis compañeros y compañeras y le he hecho un par de preguntas. Me voy a centrar en una de ellas, creo que Nolo y Noelia, creo que ambos la sabéis ya, y es sobre la obligatoriedad de asistir a clase teórica en la facultad. ¿Qué opinión tenéis vosotros? ¿Cómo lo lleváis a cabo? En fin, contadnos un poquito aquí a toda la gente que nos esté escuchando. ¿Cuánto lo de Cádiz o lo de...? Bueno, yo empezaría, para esto te dirigiría a una viñeta de Frato que dice si la hacen obligatorias porque no saben hacerla interesante. Y creo que la viñeta lo dice todo, ¿no? A partir de ahí ya, bueno, pues podemos seguir hablando. Con muchos matices, ¿no? Con muchos matices, pero sí, mira, yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a Cádiz, justo acababa de entrar los grados, el crédito europeo. Entonces, antes, en la antigua diplomatura, sí que era muy frecuente, ¿verdad?, que hubiera un plan para gente asistente y gente no asistente. Y con el grado empieza esto de, no, es que la obligatoriedad. Entonces, un compañero que era el coordinador infantil allí en Cádiz, que además le teníamos mucho cariño, y aunque teníamos muchos roces con él, pero teníamos mucho cariño, y nos decía, es que revalorizar la profesión docente pasa por hacer la asistencia obligatoria. Y yo decía, no, revalorizar la profesión docente pasa por no llenarle de la clase gratis a los incompetentes. Claro, este es el problema. Nosotros, literalmente, si no en todas nuestras presentaciones pueden dar fe nuestros alumnos, te puedo pasar PowerPoint. La asistencia a los grados es obligatoria. Ahora bien, nosotros no somos policía. A mí me da vergüenza a un chaval, a una chavala, adulto, mayor de 18 años, que elige y paga por una formación, tener que estar pasándole lista para ver si viene o no viene. Mire usted. Y nosotros somos
absolutamente transparente, Antonio, te lo puedo decir. Nosotros decimos, ¿es recomendable la asistencia? Hombre, claro que es recomendable. Aquí vamos a trabajar cosas. El trabajo de entender los conceptos de la asignatura, pues si tú no vienes a clase, lo vas a tener que hacer en tu casa con las lecturas y eso es más difícil. Pero, hombre, con absoluta normalidad, nos vienen alumnos con un certificado médico. Profesor, es que he tenido que ir. Vamos a ver, chiquilla, ¿que ha estado mal? ¿Has tenido que ir al médico? Pues lógicamente. ¿Qué te voy a decir yo? ¿No vayas al médico? ¿Que es que la asistencia cuenta un 10%? Bastante, con perdón, puteada estás tú, que tienes un problema médico, que no puedes venir como para que encima te ponga yo el pie en el cuello. Al revés, lo que tendré que hacer será facilitarte, ver qué necesitas, qué problema tienes, cómo te puedo ayudar, ¿no? Pero además es que nos quejamos constantemente, ¿no? De que los estudiantes no son responsables, no toman decisiones, no. Joder, pero si es que, claro, si cada vez más la universidad va a ser una extensión del instituto, ustedes son personas absolutamente adultas que vienen aquí de forma voluntaria a formarse por una profesión y que están pagando por ello. Claro. Entonces, tienen que tomar decisiones. Y si tú decides no venir a clase y luego suspendes porque no te has enterado de nada, pues muy bien. Y si tienes la suerte de aprobar, pues muy bien también. Pero ojo, tendremos que dejar que se hagan personas adultas, ¿no? Que puedan tomar decisiones a riesgo de equivocarse. Y ojo lo que decía Manolo, no decimos con esto que la asistencia no sea importante. Claro que es importante asistir. Claro que es importante estar allí para ser parte de lo que está ocurriendo, para recibir de los demás, pero para dar tú también. Es decir, si no estás, te lo pierdes. Pero si tú eres capaz de construir todo esto a través de lecturas, vídeos y PowerPoint y más, pues, ojo, pues muy bien, ¿no? Lo que no se puede jugar, yo creo, muchas veces es... yo creo que me voy a mojar, ¿vale? Yo sé que esto te va a extrañar, pero yo creo que muchas veces... Qué raro, ¿no? Qué raro. El profesorado universitario, y voy a hablar únicamente del profesorado universitario, porque es de lo que estamos hablando hoy, creo que somos muy hipócritas con respecto a esto. Por un lado, las pruebas para conseguir las notas son lo más importante del mundo, son inamovibles y certifican totalmente que tú adquieres y construyes todas las competencias, pero por otro lado, si las pasas y no haber venido a mi clase, entonces no las certifican. Hasta tal punto que tú tienes que cumplir un montón de cosas para aprobar en junio, pero en septiembre, o en julio ahora que lo han movido, con aprobar esa media te vale por ley, porque claro, no puedes tener... Entonces, al final, todas estas incoherencias, todas estas contradicciones se van anidando y le quitan importancia o desvían la atención de lo que debería estar en el centro, que es, oye, que estamos veniendo aquí a aprender. ¿Sabes? Claro, para eso hay que tener, con perdón, hay que tener un par de ovarios, un par de cojones también. Ojo, que yo entiendo que, sobre todo, ¿no? Alguien que no está acostumbrado de primera a lanzarse a decir, oye, mi asignatura no pasó la hoja de firma, porque eso da vértigo, da miedo. A ti te da miedo que el siguiente día puedan aparecer allí 10 gatos, ¿no? Claro, eso da miedo. Bueno, nos pasaba a nosotros, ¿no? Mi primera experiencia como responsable de una asignatura fue en la UCA, en la Universidad de Cádiz, que llegamos, bueno, nos llamaron un jueves para ofrecernos el trabajo y el lunes firmábamos y el martes estábamos allí, instalados. Dando clase, ¿vale? Dando clase, ¿vale? No sé ni cómo lo hicimos, pero bueno, hicimos ese PowerPoint de presentación, nosotros muy chulos, ¿no? Siguiendo a nuestros maestros, ¿no? Kiko y Miguel Sola, que hacían lo mismo, ¿no? Y la asistencia muy grande, ¿no? La asistencia no es obligatoria, ¿no? O sea, es obligatoria, pero nosotros no somos policías, no pasamos lista, ¿no? Y nada, llegamos allí el primer día, yo tenía clases por la mañana y nos dice alguien que nos recibe allí en la facultad. Un amigo nuestro. Sí. Dice Cotri, es verdad, un amigo nuestro, ¿vale? Vale. Y nos dice, oye, tío, pues, ¿en qué clase vaya a dar y tal? Y yo tenía didáctica general. De educación física. Con la diplomatura, cuando era diplomatura con los de educación física, ¿vale? Que tenían una fama agüita. A nosotros eran los grupos que más nos gustaban, también te lo digo. Eran los que nosotros éramos lo último porque eran los que no cogía nadie, ¿no? Y nos dicen, ojo, pues cuidadito porque esta gente son muy revoltosos y esto además, no veas, estos son de los que faltan, esto como no les pase lista, esto o sea, que tened cuidado con lo de la asistencia. Eso sin nosotros haber dicho nada. Y miro yo a en pánico. Nosotros con lo de nosotros nos pasamos lista, no somos policías así de grande, ¿no? Ostras, y yo, ¿qué hacemos, tío? Y ¿qué vamos a hacer? Nada, para adelante. Y allí nos presentamos, claro que da miedo. Yo dije, ostras, aquí es un martes, lo mismo el jueves, aquí no me viene ni Cristo, y a ver qué hago.
bueno, pues ya veré qué hago, ¿no? Pero no, la verdad es que Estuvo viendo todo el mundo. la experiencia lo que te dice es que primero no se lo creen, ¿no? Entonces, no se lo creen. Entonces, juega un poquito con esa baza de que no se lo terminan de creer para engancharlos, ¿no? Entonces, entre que se lo creen o no se lo creen, pues claro, tú te tienes que currar mucho esas primeras sesiones para engancharlos, claro. Una de las cosas, aparte que ya sabéis que estoy totalmente de acuerdo con eso, aparte que yo y muchos de mis compañeros y también compañeras, que también en ocasiones, muchos en el que yo me incluyo, estamos trabajando o tenemos, en fin, que hay que ganarse la vida. Hay gente que no tiene esas posibilidades y no lo he hablado mucho sobre la cultura del esfuerzo, sobre el capital cultural, todas estas cuestiones que Rolo muy bien explica en Twitter. Pues hay perfiles que, por desgracia, pues estamos en un entorno socioeconómico X, vamos a decirle, o medio y tal. Y tenemos que buscarnos la vida para subsistir, para pagar el alquiler, o en mi caso la hipoteca, comida, agua, gasolina, todo. Y hay momentos en los que te puede coincidir, por lo que sea, una clase pues, con tu trabajo, porque te han llamado. Entonces, claro, el no valorar ya eso en un entorno adulto y universitario, yo digo, Houston, I have a problem. ¿Qué ocurre aquí? Claro. De verdad, perdonarme, no lo llego a entender y lo digo de corazón. Y luego otra cosa más, el tema de la unificación de criterios, que es verdad que con el tema con el plan Bolonia, pues ya todos los grados, ya la asistencia es verdad que es obligatoria, incluso está dentro de los criterios de calificaciones, te los puntúan incluso. Ojo, en mi caso hay asignaturas que hasta con 2 puntos. Me lo creo. Ojito, hablamos de un 20%. Y incluso, aunque justifique, no vale. Te dan la oportunidad de ir a otra clase en otro momento. Pero yo digo, ostras, pero ¿y si no puedes? ¿Y si tengo que descansar? Porque también tengo que descansar para recuperar energía. Entonces, claro, ves eso. Ves que tampoco hay unificación de criterios. Claro, eso genera también confusión al alumnado. Y dicen, oye, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Si el alumno me dice esto y ahora ¿por qué si yo trabajo? Es decir, son una serie de cuestiones que bajo mi punto de vista son muy importantes y ya para terminar coincido con vosotros. O sea, y luego un aspecto fundamental que ha dicho Noelia al inicio con lo de la viñeta, creo que no hay mejor manera de valorar, y yo también pienso igual, tu práctica o tu praxis docente que el hecho de decir, oye, pues si no obligo y tengo la clase al 70 o al 80%, que yo también lo he visto de profesores que no han puesto la asistencia obligatoria y están las clases prácticamente llenas, ¿por qué será? Os pregunto, vosotros ya lo sabéis, pero al resto, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y al contrario, ¿no? Claro, si tú no pasas lista, y bueno, y aún pasando lista, yo como estudiante recuerdo asignaturas donde se pasaba lista y allí éramos 10 porque daban la opción de asistente, bueno, o sea, que aún así, incluso muchas veces aún pasando lista, las clases se quedan, pues bueno, con los estoicos que aguantan allí, ¿no? Pero además, mira, por nuestra experiencia, que ojalá se siga manteniendo muchos años, yo te puedo decir que claro que nosotros tenemos alumnos que le importa, hablando pronto y mal, una mierda a nuestra clase y que están allí diciendo, y están, ojo, están en su derecho también, Claro. de importarle una mierda mi clase. Pero yo te puedo decir que la inmensa mayoría de nuestro alumnado les molesta, les jode, les fastidia tener que perderse una clase. ¿Y sabes por qué? Porque allí pasan cosas interesantes. Que es lo que decía Fernando Trujillo, el compañero nuestro con muy buen acierto. Decía, la formación inicial debería ser un sitio donde pasaran cosas memorables. En clase deberían pasar cosas memorables. Lo decía en la entrevista que le hacíamos a Márgenes. En Márgenes y a mí se me quedó aquí grabado. Entonces, claro, ellos de alguna manera sienten que, ojo, esto no es el buenismo de, no, es que aquí nos divertimos. No. Estamos hablando con rigor. Ayer estuvimos en una sesión de aprendizaje en el máster en psicopedagogía. Ayer era huelga. El máster de psicopedagogía por la tarde estaba hasta la bandera de gente, para muy a nuestro pesar, que podíamos habernos quedado en casa, como te puedes imaginar, ¿vale? Y tuvimos que ir a dar una clase. Estuvimos dando una clase en profundidad sobre cómo aprenden los seres humanos con gente de máster que, tío, de mucha profundidad. Y la gente estaba allí y salió de allí que un poco más y digo, escúchame que me vais a sorber la sangre y lo llevo a vuestra casa, que ha pasado la hora ya. Y bueno, y luego lo que dices tú, ¿no? Entre el que no va porque no le interesa en absoluto y el que siempre va, está situaciones como la tuya, Claro. de gente que trabaja, que está interesado, pero oye, es que hay veces que es absolutamente incompatible. O tengo un familiar enfermo. Y esa gente tiene que tener la oportunidad también de estudiar y de sacar adelante la asignatura, porque
y además es posible, ¿no? Una persona que está interesada, que sigue medianamente, pero que a lo mejor falta el 40%, que ya te has pasado ese límite, ¿por qué no va a poder esa persona estar haciendo un seguimiento de la asignatura y aprender y construir bien todo? Claro que puede, ¿no? Es decir, que si tú estás interesada y quieres, hay que dar ese espacio, hay que darlo también. Pero además, fíjate, es que es cuestión de, no sé, de humanidad, de igualdad de oportunidades, pero humanidad. Es decir, tú imagínate que tú tienes algo, a nosotros nos ha pasado. Mira, es que tengo a mi madre enferma, entonces yo tengo que hacer, y te lo dicen las criaturas el primer día, y si quieres te traigo los papeles. Tío, vamos a ver, esa chavala no tiene ya bastantes problemas en clase, que yo encima, para seguir la clase, aunque tenga todo el interés del mundo, que yo encima le tengo que poner más cortapisa, o sea, que pues ya no sé, la he hecho de clase, es que no, lo que tendré que darle es a ella que tiene precisamente más dificultades, que tiene más problemas, tendré que darle más ayuda, ¿no? Hay que darle oportunidades al que está interesado, porque la realidad es que al fin y al cabo el que no tiene interés porque está allí de paso, da igual que la asistencia sea obligatoria o no lo sea, da lo mismo. El que no está interesado está allí, pero está allí como un mueble, como el que pasaba por allí y ya está. Entonces, ¿qué más da? A ese ni que venga Jesucristo rodeado de un coro de ángeles, ojo, lo mueve. En todo su derecho, porque todos hemos pasado épocas en las que, oye, a ti lo último que te interesa es estudiar o dedicarte a lo que sea. Bueno, pues cada uno tiene su momento o no, ¿no? Y también están en su derecho, pero es que ¿para qué, no? ¿Para qué tenemos allí a esa gente? ¿Qué obsesión? Mira, si me permitís una anécdota muy graciosa, además ya sabes que, bueno, vosotros también la habéis visto como universitario, porque también todos hemos pasado, es decir, los que estamos ya en esta fase de nuestra vida, o con estos proyectos ya hemos pasado vosotros ya habéis pasado por la universidad, yo estoy a punto de terminar mi proceso universitario, pero claro, yo observo y un compañero que tiene mucho arte, en una de las clases, me acuerdo que pasaba la profesora y estábamos hablando del tema de la huelga, ¿no? Y decía, el chaval, es muy impulsivo, a ver, yo a la huelga no voy a ir porque yo no me apetece para acá. Dice, pero es que a clase, si es que tampoco me apetece, pues si para estar viendo un PowerPoint, si al final me voy a quedar con el móvil mirando el TikTok y el Twitter. Hablaba así con esta, si es que me aburro porque claro, dice, más que nada así, dice, yo para ver un PowerPoint y que pues, me lo leo en mi casa y yo qué sé. Y yo decía, ostras, si es que quitándole un poco o metiéndole un poco este tono de humor, claro, yo me quedaba así mirando y decía... Ahí hay verdad, ahí hay una gran verdad, claro. Tiene toda la razón. Claro. Tendré cosas más importantes donde invertir el tiempo. Eso, personas adultas que, oye, que yo no estoy para... Hay gente que no está para perder el tiempo, tío. Para ir a clase, para que te lean un PowerPoint, perdona, que si lo que tú me vas a hacer un examen y eso que me vas a pedir, yo puedo memorizarlo en mi casa estudiándome los apuntes. Es que mira, creo que era Menina de Cheshire en Twitter, decía el otro día con los exámenes que si un examen era susceptible de ser aprobado copiando, merecía ser aprobado copiando, ¿no? Entonces, me hizo mucha gracia y mucha razón eso. Claro, pasa igual con las clases. Es decir, si tú a una clase puedes no ir y luego hacer el mismo trabajo que se ha hecho allí autónomamente, pues merece la pena no ir. Y esto es de primero de lógica. Se trataría, lo que deberíamos pensar aquí es qué hacemos el profesor universitario, no solo de la Facultad de Educación, hablo también de Química, por poner una carrera. Entonces, ¿qué hacemos en clase? Y cómo trabajamos, que bueno, pues por desgracia es muy frecuente que las clases sean, pues esto de tomo apuntes, me voy a mi casa, vomito un examen, en fin, la queja constante. Pues no, pues a lo mejor hay que empezar a trabajar de otra manera. Y además, fíjate que el objetivo también de esta charla y de hablar con vosotros también es precisamente generar reflexión, aportando vuestros argumentos, yo los míos, apoyándolos, pero sobre todo el abrir un poco la mente y salir un poco de aquellas determinadas praxis, que evidentemente no todo el mundo es así, pero por lo menos poner el foco en esas situaciones con el objetivo de mejorarlas, ¿no? Un poquito de ir modificándolas, al menos como se quiera definir en ese sentido, porque al menos ya os digo, yo también como alumno que soy de la facultad, pues bueno, veo determinadas prácticas y digo, creo que esto se podría mejorar si hiciese esto, esto y esto, y no es una crítica destructiva, sino es aportar esa otra manera de hacer las cosas, pero mira, más que otra manera, no, tú lo decías también antes, cuando, oye, si es que tenemos evidencia a día de hoy, hay determinados estudios que no todos son varitas mágicas, eso ya lo sabemos, pero nos dan unas herramientas que poder utilizar en el ámbito universitario o educativo, da igual,
que nos pueden dar un mayor porcentaje de éxito a la hora de captar esa atención del alumnado, de que los aprendizajes sean más significativos, de generar, como también decía este hombre en la charla, clases memorables. Es decir, y sobre todo en un entorno como es la facultad o la universidad, donde creo que el debate, el intercambio de posturas, de opiniones en base a diferentes teorías, creo que esa es la base, no es la esencia, creo yo, ¿no? Del ámbito universitario. Ahí hay una cosa muy, muy importante que además dice mucho nuestro amigo Edu, que es que la universidad no es la formación profesional, y esto no es desmerecer la formación profesional. O sea, tú a la universidad vas, en tu caso, a convertirte en maestro, a formarte para una profesión, pero también hay otra parte que es que vas a formarte como intelectualmente. Es decir, la universidad debería ser, no lo es, por desgracia, debería ser un sitio donde tú te pusieras en contacto con el conocimiento más alto, con maneras de pensar, con corrientes de pensamiento, de libertad de pensamiento crítico, de esto que se asocia al mundo intelectual. Esto debería ser la universidad, pero insisto, educación, ingeniería informática, todas. ¿Sabes? Entonces, mi visión es que la universidad, como la mayoría de la educación, muchas veces se ha instrumentalizado. Y esto yo creo que es malo, ¿sabes? Que es malo, que perdemos todo. En relación a lo que hablábamos de la asistencia, que ha sido el tema principal de esta pregunta, hablando de asistir o no, también vosotros sabéis que existe la posibilidad de evaluación única. Es decir, de aquellas personas que a lo mejor, porque es verdad que le coincida todo el año por trabajo, por circunstancias personales, da igual el motivo, tienen también esa opción. Claro, en esa opción, el alumnado, pues, el único contacto que puede tener a lo largo del transcurso del curso, valga la redundancia, el hecho de poder solicitar tutoría con ese profesor o profesora para ir un poquito poniéndose al día de lo que van avanzando en el curso. Pero igualmente, en ese caso, hay mucha gente que supera la asignatura y bien, incluso con evaluación continua. ¿Qué quiere decir con esto? Y apoyo lo que decís para que la gente diga o no piense, es que, pues ya está, por esa regla de 3, que no vaya nadie a las clases teóricas de la universidad, que todo sea happy flower. Esto yo creo que es importante destacarlo. Claro, es que parece, eso es una falsa dicotomía. O sea, parece que lo que estamos planteando es muy razonable, pero eso va asociado a la falta de rigor. No, es lo que te decía antes. Nuestras clases, nuestro alumno sale con dolor de cabeza. Y puede hablar con tú te vas a si la diferencia de nuestras clases con otras muchas clases es que en una hay un encefalograma plano y en otra están efervescentes. Justo esto, por desgracia, suele ir asociado a este tipo de prácticas. Paso lista y suele haber encefalograma. Suele haber, que no estoy, esto siempre tiene excepciones, pero vamos, tú como alumno lo habrás vivido, Antonio Iván. Una cosa no va asociada a falta de rigor. Justo lo que tratamos de hacer nosotros es ser riguroso y coherente con lo que se dice en nuestro campo de conocimiento y con que nosotros promulgamos, para crear justo un ambiente en el que nuestro alumno aprenda más. Nuestras clases son un espacio de mucho pensar, de mucho aprender, de mucho estudiar, pero no en el sentido de sentarte a memorizar, de estudiar en el sentido de darle vuelta a las cosas, de comprender cómo funcionan, de tratar de ponerla en práctica, de evaluar cómo ha ido esa puesta en práctica para mejorarlo. Entonces, claro, nada que ver con esta idea de, no, el que quiera que vaya, el que no. Si es que esto está, el que quiere vaya, el que no, no va. Y luego se te presenta evaluación única y si eres media, te lo sacas. O sea que... Claro. La en ofrecer algo más allá de lo que tú solo puedes hacer en casa, ¿no? Porque si no, para eso, pues todos nos quedaríamos en nuestra casa con el temario. Tendríamos que ofrecer algo más, de más valor, ¿no? Y luego, otra cuestión, ya para finalizar con esta pregunta, que casi que la voy a casar con la siguiente, que es evaluación, calificación, etcétera. El hecho de que, fijaros, a mí yo reconozco que también a veces me cuesta, porque cuando queremos señalar señalar, te has dado cuenta, quizás la palabra señalar pueda tener un carácter quizás peyorativo. Indicar, mostrar, ¿no? Que un determinado profesor, profesora tiene una praxis que bajo nuestro juicio como persona adulta o en mi caso inquieto, curioso, que digo, y si esto, es decir, aportar mi modesta opinión en base a lo que yo he estudiado, pero no es con el objetivo de decir,
de primera, oh, qué malo eres, uf, qué clase más aburrida, es que no sé qué, para acá. No me refiero a esa queja sin ningún feedback, es queja, es un juicio de valor. Entonces, lo que Sí, intento, no es superficial, intento, profundo, dices, ¿no? exacto, Claro. no es hacer juicios de valor, sino es aportar en base a la literatura que tenemos científica, pedagógica, didáctica. Oye, mira, profesora, mira, he visto esto en tal sitio de manera constructiva. ¿Usted conocía estos principios, por ejemplo, de procedimiento que están trabajando en la Universidad de Málaga? O sea, al final el objetivo del alumnado o aquel que tenga ese interés, que también se permitan esa comunicación entre alumno y docente con el objetivo de entre todos construir y mejorar ese entorno educativo. Y parece que a veces cuando alguien a lo mejor no está del todo haciendo la cosa, entre comillas, bien, o hay otra manera de hacerla, parece como que sienta muy mal, ¿no? Es como que cuesta recibir eso y incluso, no Pero todos, ¿no? Pero se lo toman a la ofensiva. Y yo digo, no, pero si no pretendo, es al contrario, si lo que quiero es construir, quiero, no sé, darle ese toque, echarle otro ingrediente a la ensalada. Pero detrás de eso, Antonio, ¿sabes lo que hay? Eso es un problema de didáctica, de concepción didáctica. Claro, del alumnado que entiende que si tú planteas algo, hay que ver que Antonio Iván que está dando la lata otra vez. ¿Por qué? Porque hay una concepción didáctica de cómo debe ser el proceso de enseñanza que no se corresponde. Del profesor que dice, y a mí el alumno ¿por qué me dice? ¿Sabes? Eso es un problema didáctico, porque nosotros, ahora te lo vamos a contar, imagino, cuando nos hable de evaluación, nosotros buscamos ese feedback constantemente. A nosotros nuestro problema es el contrario, es que no nos lo dicen. Claro, porque además tú dices, en base a lo que has estudiado, incluso lo que no has estudiado, es decir, un alumno tiene totalmente derecho a decirte, oye, me quedo dormido en las clases. Claro. Y tiene derecho a decírtelo, oiga usted, pues claro, es que es mi usuario. Es que lo que pasa en cualquier ámbito fuera de la escuela, el famoso buzón de sugerencias, ¿no? Que verá, es que trabajamos para ellos, es que son nuestros usuarios. Pues claro que sí, claro que un estudiante, claro, por supuesto desde el respeto y de esto, pero tiene que tener un espacio y puede decirte, oye, es que nos aburrimos, oye, es que las lecturas se leen mal, oye, es que no tenemos suficiente tiempo para hacer este trabajo, oye, mira que conozco esa idea que tú has dado, ¿no? Pues, y esta idea, proponer, claro, ¿por qué no? Ya luego, bueno, pues no quiere decir que el docente tenga que acoger todo lo que le diga el estudiante, ¿no? Bueno, vamos a hablarlo, vamos a compartirlo, vamos a ver si es un sentir general, si no, vamos a llegar a un punto de acuerdo, pero claro que sí, que ese canal de comunicación tiene que estar abierto, porque es que además es así, es que quienes no, si no son los estudiantes los que nos dicen las cosas, ¿quiénes nos lo van a decir? Si es que son ellos con los que estamos allí. De hecho, en la línea de lo que dice Noelia, debería preocuparnos y mucho. O sea, aquí, para mí el problema aquí es lo que los psicólogos llaman el locus de control externo, ¿no? Que es todo lo que yo hago mal es culpa del factor externo. Los alumnos que son muy vagos, la administración que no sé cuándo, a ver, tío, pues no. Y yo lo digo, lo tengo puesto por escrito y lo digo, si un alumno del máster de profesorado no aprende, es culpa mía y de nadie más. Si yo estoy dando clase en el máster de profesorado y un alumno mío no aprende, la culpa es mía. En un 90% la culpa es mía. ¿Por qué? Porque yo soy el que diseña y decide cómo se hace, hablábamos de didáctica antes, qué se va a hacer en las clases. Que pues lo lógico es que si el alumnado, no, la culpa sea mía, que soy el que ha diseñado, no del alumno que es muy vago. Y luego podemos hablar de los perfiles con los que llega el alumnado. Podemos hablar de todo lo que sea, pero hombre, el mayor responsable soy yo y yo necesito de esa información para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Oye, tío, mis clases, claro, son un tostón. Pues, tío, ¿es que eso no es una información valiosa? Lo cual no implica que no haya que estar preparado, ojo, que hay que estar preparado a escuchar cosas que no te van a gustar, que ¿no? lo mismo no te gustan. Y a veces escuchamos cosas que no nos gustan. Y nos dan ganas de matar gente. Y lo primero que te entra es como, joder, colegio aquí, que me estoy partiendo los cuernos y mira lo que va y me dice el niño, pues bueno, pues después de ese aberrunto tendrás que, bueno, pues a ver qué es lo que hay de esto, qué es lo que piensan los demás, que hay que mirárselo, claro. No es fácil, pero yo creo que forma parte de nuestro trabajo. Es que... Totalmente. Si permitís, dos cositas antes de pasar a la siguiente pregunta, porque es que me encanta hablar con vosotros. Tenía dos de ellas. Una en relación a lo que habéis comentado, de que el alumno participe, pero ahí está también el profesor, el docente, para filtrar, también un poco para guiar, para dirigir la clase. Y luego el hecho de
cuando te expones a esa situación, a ese clima, claro que puedes recibir algún feedback que no sea agradable. Yo recuerdo como entrenador de baloncesto que cuando acabábamos los partidos, que hay entrada libre, iban otros entrenadores, había jugado a tu equipo, eso se llama scouting, bueno, Manolo lo sabe, que todo has controlado, iban ahí a bichearte, vamos, aquí ibas a ver cómo jugabas, quién era el mejor jugador del equipo, tal. Y yo recuerdo que cuando finalizaban los partidos, aquí en Granada nos conocemos todos, y tengo confianza y me acercaba y me decía, yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, buen partido, no sé qué. Y le decía, critícame. Y se queda así, ¿cómo? Sí, que me digas todo lo que has visto en el partido que creas que sea susceptible de mejora. Y decían, joder, macho, Antonio, esto es raro, ¿eh? Raro alguien que te llega así y digo, no, hombre, es que si me vas a decir nada más que guay o ego feedback, de qué guay eres, que no. Claro. Si me dices algo, bajo tu punto de vista, fundamentamelo bien, dame cosas que yo pueda realmente sustraer de eso y yo luego ya, en mi espacio personal, llego aquí a mi mesa, mi ordenador, reviso el partido, reflexiono sobre lo que me has dicho, lo pongo en conjunto, más lo que yo pienso, y yo personalmente, os lo digo de corazón, que eso ha sido lo que más me ha permitido mejorar, pero sobre todo porque no me conformo. Claro. Estoy con esa autocrítica de decir, esto se puede mejorar, esto es así, ¿de qué depende, no? Que haya tomado esta decisión, ¿por qué este jugador, este cambio a lo mejor no lo he hecho en el momento? ¿Porque el jugador del equipo contrario me estaba haciendo daño por el lado? Fijaos la cantidad de factores un poco por buscar cierta analogía, con sus limitaciones, como siempre digo, pero sí considero que eso es fundamental, tener esa mirada abierta a recibir la crítica que en ocasiones, vale, parece que no gusta, pero yo creo que si entre comillas, y sin comillas, perdón, le damos cierta normalidad, creo que puede generar mucho aprendizaje. ¿No le decimos al alumnado que debe buscar el error? Bueno, pues nosotros también vamos a buscar el error. ¿Cuál es nuestro error? Por supuesto, como tú dices, informado, ¿no? Pero vamos a buscar esa información. Yo creo que lo hemos dicho alguna vez, pero nosotros tenemos en toda nuestra asignatura lo que nos llamamos quéjate de la asignatura. Quéjate y es un anónimo. Un cuestionario anónimo online que tú pinchas en el sale fuera y tú puedes poner ahí, Manolo es subnormal. Y a mí me llega eso y no sé quién me lo ha puesto. Yo siempre contamos este ejemplo en clase y le digo, hombre, agradezco que los insultos sean originales. Pero, tío, pues muchas veces es verdad que hay cursos que no llega nada, pero fíjate, muchas veces no llega nada porque el alumno se siente libre de decírtelo en clase. Ahí podríamos hablar del tema de lo que llamamos sintonía, ¿no? Noelia, que ya te está diciendo mucho. Que ya te dice mucho, ¿no? Pero es verdad que ha habido muchos años que me ha llegado una información allí y he dicho, hostia, y me he alarmado. Y he dicho, y he parado al día siguiente de la clase y he llegado y he dicho, familia, ha llegado esta opinión al quéjate, no quiero saber de quién es. Pero, ¿esto es así? ¿Lo pensáis todos? ¿Creéis que esto...? Pues sí, pues no. Y hemos reconducido y ya está. Y lo que dice Noelia, pues agradable. Pues no, me dan ganas de estrangular gente, claro. Claro, a veces, claro. Claro, pero es que es mi trabajo. Bueno, claro. Es que es mi trabajo. Y una última anécdota que te la conté, creo que te la conté a ti, Manolo, por teléfono, pero la comparto muy rápidamente. Yo doy clases particulares también a una chiquilla que está en segundo de la ESO y siempre que llego, pues lo típico, le pregunto cómo está, utilizo conocimientos previos, lo que he visto anteriormente, en fin, un poco de vocación, todo lo que dice la literatura yo lo pongo en práctica con ella, pero siempre para romper un poco el hielo le pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo en clase? Y de oye, ¿qué tal el día? Dice, nada. Me dice, bueno, sí. Dice, me han preguntado que qué haría si mañana me muriese. Y digo, ostras, macho, digo, qué pregunta más profunda, ¿no? Digo, bueno, ¿se puede saber qué es lo que haría? Y me dice, pues le diría a todos los profesores lo que pienso de ellos. Y me quedo yo, uy, eso no, el tono que has dicho no suena muy bien, pero ¿eso es bueno o malo? Dice, ¿cómo va a ser bueno? Lo bueno lo puedo decir sin miedo. Lo malo ya no puedo. Fijaros, lo bueno lo puedo decir sin miedo. O sea, esto se puede interpretar de muchas maneras, pero creo que hay un trasfondo importante que es lo que de generar ese clima. Oculto tela, ¿eh? Currículum oculto y tela, claro. Claro. Es muy Fue buena. A mí me hizo mucho pensar. Te la vamos a coger prestada para alguna clase. Sí. Para alguna clase te la vamos a coger Muy buena. Lo que se aprende, yo lo que estoy aprendiendo con ella es increíble. Llevo ya casi 2 años y es fascinante. La verdad que me encanta y me cuento. Bueno, tengo más anécdotas que me anoto porque yo todo eso lo recojo. En fin, siempre que me conocéis, ya sabéis cómo soy yo. Siempre llego, recojo, analizo qué puedo trabajar con ella para mejorarlo. Y claro, eso me hizo mucho pensar, sobre todo por el hecho de qué clima se está generando
y entendiendo que la adolescencia, ojo, que yo he sido un adolescente Muy insoportable. De hecho, estoy estudiando ahora a los 41 en la facultad. O sea, imaginaros, yo repetí por el baloncesto. Eso sí es cierto, no era un alumnado, entre comillas, disruptivo. Yo me sentaba al final de la fila, me ponía a hacer dibujos, caricaturas de los profesores, las estadísticas de la NBA, de David Robinson, no sé cuántos puntos cogía. Y ya cuento la última anécdota, que yo era muy comilón y me acuerdo que me cogía las galletas, me las metía de 4 en 4 y me las comía. Pero bueno, para cerrar eso, la importancia de generar ese clima adecuado en el aula, que el alumnado no tenga ese miedo a decir lo que piensa, siempre bajo esas líneas de respeto, de cortesía, de educación. Desde luego, creo que esa parte es muy importante si queremos realmente, ya no solamente el que conectas con el alumnado, sino que tengan esa tranquilidad para que esos procesos de enseñanza-aprendizaje sean los más fructíferos posibles. Claro. Y fíjate que nosotros en las últimas investigaciones que hemos hecho sobre esto del ESO y tal, y ya fue un frente que dejó abierto Noelia en su tesis, es esto que nosotros llamamos la sintonía, que tiene que ver con la cualidad de la relación que se genera en un aula, ¿no? Y cómo esa sintonía ayuda o no al aprendizaje. Claro, porque esta también es una clave. ¿Qué clima? Un clima de curiosidad, un clima de respeto, un clima de tranquilidad, un clima de apoyo o un clima de tensión, un clima... Para el aprendizaje eso es muy importante, tío, muy importante. Tiene que haber rigor, tiene que haber, pero el clima, esto que llamamos la sintonía, también tiene que estar ahí. Esto ayuda. Para mí es clave y también señalar, que seguro que muchos estarán escuchando y dirán, claro, es que lo habláis, claro, qué bonito hablarlo, no, está clarísimo que eso es muy difícil, que cada contexto es un mundo, pero claro, porque sea difícil, como hablábamos con los principios de procedimiento, porque sea algo difícil, ya está, me voy a rendir, tiro la toalla y ya que sea lo que Dios quiera hablando malamente, ¿no? O sea, es decir, no, hombre, Pero que tenemos que intentar... difícil es cualquier trabajo. Quiero decir, ser policía y arrestar delincuentes es complicado. Ser médico, quiero decir, todos los trabajos son complicados y además, pues es verdad, es cierto que la política, la administración, la burocracia, cada vez le complica más las cosas y esto hay que decirlo, lo que hablábamos al principio. Pero, hay que denunciarlo y hay que reclamarlo, pero no dejar, efectivamente. pero es hacia donde debemos caminar. Ojo, es que es nuestro trabajo. Y ahora, a partir de ahí, podemos quejarnos todo lo demás, ¿no? Y decir cuáles son las dificultades, cómo podemos mejorar y cómo... Pero asumiendo que, hombre, que es que la relación de enseñanza-aprendizaje en la base está la relación humana y eso es inevitable. O sea, allí estamos conviviendo estudiantes y nosotros y eso no se puede obviar. Y que no son los mundos de Yupi, que esto lo hacemos, tratamos de hacerlo en la medida posible en nuestra facultad, en nuestras clases, que también son aulas, ¿vale? Cumplen los criterios para reconocerse como aula y conocemos profesores de instituto que lo hacen en su aula y en entornos muy complicados y conocemos maestros de infantil que lo hacen en su aula, que yo es que esto de los representantes de la voz del profesorado como una y única, el profesorado es muy diverso y hay mucha gente haciendo cosas muy dispares. Entonces, esto se hace a diario en nuestro país en muchas aulas. Igual que se hacen otras cosas, ni mejor ni peor. Entonces, no es lo que tú decías, no es, ¡ay, qué bonito! Bueno, qué bonito, ¿no? Esto se hace también. Ya está. Como dato, ¿no? Sí, no, y bueno, y yo creo, bueno, yo puedo hablaros también desde mi experiencia como entrenador, que al final también la gestión de los equipos es lo más importante. De hecho, recuerdo en el año 2016, cuando hice el curso superior de entrenador, allí en Zaragoza, se hizo una mesa redonda con jugadores profesionales, o exjugadores de la NBA. Estaban Pablo Prigioni, Oscar Yebra, Jack Arakovic, o sea que había allí un cartel, Bonifaz Endón, vamos, tremendo. Y cuando le preguntaron sobre las cualidades que debía tener un buen entrenador, que yo hago esa pregunta siempre pero con docente, ¿sabéis que fue unificado todos, pero todos, que sepa gestionar al equipo? Y dos detalles, uno fuera que fuese honesto, que no me digas que vas a jugar 5 minutos y luego no juegas nada, o que en tu equipo el rol va a ser el máximo reboteador porque necesitamos un tío como tú y luego no sé, porque estás generando unas falsas expectativas. Y en segundo lugar, es lo que tú has comentado, bueno, lo que habéis comentado los dos, ese vínculo, esa sintonía, el generar a nivel humano, que eso es lo difícil, muy difícil, con todo el grupo de jugadores. Y claro, yo ya en ese momento dije, es que, claro, es que
Es que va de esto la cosa. Entre otras muchas, ¿no? Pero yo creo que esa es, vamos, sin lugar a dudas, Ojo, que hay veces que no se consigue, ¿eh? Y hay veces que tú dices, ostras, yo no sé por qué con este grupo no termino de conectar, esto no va, o sea, que no quiero decir que se consiga siempre, ni muchísimo menos, pero bueno, que haya veces que no se consiga no hace que dejes de intentarlo, ¿no? Tú tienes una experiencia muy de eso en grupos paralelos, haciendo lo mismo, con uno conseguirse y con otro no, en la tesis de Noelia, en la investigación. Esto ocurre, de hecho es de lo primero que a ella le hace tratar de indagar en esto de la sintonía, y hubo un año que teníamos un grupo de pedagogía que tuvimos que parar y grabar las clases para ponérselas después y que el grupo de pedagogía dijera. O sea, para que tú veas que nosotros también fracasamos montones de veces, ¿eh? Que no es... Sin ir más lejos, y ya cierro, mi profesora mismo de fundamentos de la educación física para la educación primaria, ella lleva 3 grupos, es nuestra tutora, y bueno, lo típico, va bajando por las escaleras, te cruza, oye, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo va todo? Ah, muy bien. Pues vosotros, encantados. Digo, ¿ah, sí? Dice, porque tiene 3 grupos. Con los 2 grupos de por la mañana, dice, me está costando un montón, la gente es menos participativa, el ambiente es más raro, dice, con vosotros estoy encantada, participáis, un ambiente no sé qué, tal, o sea que... Como decía muy bien Noelia, que hay contexto y contexto, pero que eso no nos exima de esa importancia de generar ese vínculo, esa sintonía con las personas, ¿no? Con las que estemos a nuestro cargo. Y ya si cerramos y pasamos a la siguiente, que creo que esta pregunta tiene su chicha. Sonan redobles. Y el tema de la evaluación versus calificación y todo esto que rodea este maravilloso mundo que, bueno, antes de meternos de lleno en ello, sí quería nombrar, por ejemplo, a Mariana, pues que tuve con ella hace tiempo una charla preciosa sobre la evaluación formativa. También Juan Fernández me ha influido bastante en ese sentido. Belén Palov también, de hecho, tiene un podcast que es Profesis Nota. Sí, y, bueno, un poco todos ellos han sido los que me han despertado esta curiosidad en relación a la evaluación formativa, y también tuve la oportunidad el año pasado de una charla allí en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y hablé sobre la evaluación formativa en edad escolar en la práctica del baloncesto. Pero bueno, como decía, vosotros sois los protagonistas. Noelia, Nolio. ¿Cómo evaluáis a vosotros, a vuestro alumnado, o explicarnos para toda aquella gente que nos esté viendo qué es la evaluación para vosotros, calificación, etcétera, de todo lo que rodea a este maravilloso mundo? Bueno, lo primero... Cabría decir, yo creo, antes de nada, que somos muy talibanes. Muy talibanes. Con el tema de la nota y la calificación, y muy exquisito. Yo entiendo que es muy difícil compartir 100% nuestro discurso porque, bueno, ¿no? Es como... Muy claro. Dicho eso, ahora os contamos cómo lo hacemos y por qué lo hacemos hoy día. A lo mejor dentro de 10 años lo hacemos de otra manera, ojo, ¿no? Pero y además, muchas veces cuando nos llaman para dar formación en colegio o en otras charlas, nosotros siempre decimos, no vendemos nada, te quiero decir, así lo hacemos nosotros, tenemos un respaldo de teoría, que por eso nos movemos en este paradigma, y esto es lo que nosotros hacemos. A partir de aquí, tú entiendes las claves de cómo funciona la evaluación, la calificación y la relación entre ambas, que es lo interesante, y ya diseña tú cómo evalúas tú, ¿no? Entonces, dicho eso, y recordando que somos muy talibanes, ¿no? Hasta para los... Somos... ¿Cómo esto que se dice? Para los más cafeteros, ¿no? Para los muy cafeteros. Pues ese sería un título bueno para esta charla. Evaluación para los muy cafeteros. Pues, bueno. Podríamos decir, quizás, hablando de cómo comenzamos las clases, en las presentaciones, te decíamos lo de la asistencia, y ahí tenemos otra lámina de PowerPoint que pone qué cuenta para la nota y qué no cuenta para la nota, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué no cuenta para la nota? Y les decimos a los estudiantes. Entre paréntesis pone. Claro, es ¿qué no cuenta para la nota? Todo lo importante. Ojo, ¿eh? ¿Qué no cuenta para la nota? Y entre paréntesis pone todo lo importante. Y entonces le preguntamos, ¿qué es todo lo importante? Todo lo importante para aprender. ¿Es importante para aprender lo que decíamos antes? ¿Estar aquí? Claro. ¿Es importante para aprender trabajar en grupo y aprender a trabajar en grupo? Claro. ¿Es importante para aprender participar? Claro. Hablar, claro. Hacer las lecturas, claro. Todo eso es importante para aprender. Y justo porque es importante,
no cuenta para la nota. Esto lo vamos a explicar ahora, ¿vale? No se va a quedar. Luego, en la lámina siguiente pone ¿qué es lo que sí cuenta para la nota? Y entre paréntesis pone justo lo que no es importante. Una única producción a final de curso que nosotros llamamos cariñosamente el ensayo. Porque además le da un título así de misterio, ¿no? El ensayo, ¿no? Es como... ¿qué les pedimos nosotros por dar algo de... Para la nota. Para la nota. Y luego hablamos de evaluación, ¿vale? ¿Qué es lo que le pedimos nosotros para la nota? Mira, nosotros lo que le pedimos para la nota es, ellos hacen esta actividad que llevan a cabo en los coles, la diseñan en grupo, la hacen, la evalúan, la vuelven a hacer, la vuelven a cambiar y la vuelven a hacer. Y eso, luego, individualmente cada uno se va a su casa y justifica por qué esa actividad que han diseñado es educativa. Y tienen a su disposición la lectura, en fin, unas características de un trabajo que le damos. Esto se lo damos el primer día de clase también, ¿vale? Absolutamente transparente qué es lo que tú tienes que hacer para sacar la máxima nota en esta asignatura. También empezamos en la transparencia diciendo hay que ganarse el suspenso a pulso. Y yo siempre matizo, ojo, hay gente que se lo gana, ¿eh? Todos los años, ¿vale? Sí. Pero eso lo pone en nuestra... Decía Connell que para innovar hay que convertir las asignaturas en Marías. ¿Vale? Y de esto hablaremos. Esto que puede parecer un eslogan y un buenismo, tiene una explicación que luego vamos a tratar de explicar, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos tienen que hacer para conseguir la nota. Todo lo demás, tío, fíjate todo el trabajazo que te hemos contado antes que hacen en la asignatura. Leen, diseñan, van a los coles, todo eso no vale nada para la nota. Cero points. 0 points. Pero es que además ese ensayo, ellos llegan y desde que termina la clase, la asignatura, hasta el día que la facultad haya fijado para entregar el examen, lo hacen en su casa, tranquilamente, sin ningún problema. Llegamos, nos lo entregan, lo corregimos y se lo devolvemos. ¿Vale? Entonces, Con ¿sí? unos criterios del primer día, los criterios son transparentes, un poco lo que decían, ¿no? Eso del entrenador, es decir, las cartas boca arriba, desde el primer transparencia día. también, no vamos a trampear, claro, yo no puedo venir aquí y decirte, no, mira, hay que ganarse el suspenso a pulso, lo único que cuenta para la nota es esto, pero luego te voy a putear y voy a ir a pillarte. No, perdona, o sea, la tarea que estamos poniendo es una tarea asequible, que si tú estás trabajando, pues no debes tener ningún problema. Ojo, ¿puedes suspender? Pues claro que puedes suspender, como en cualquier otra, pero bueno, por circunstancias múltiples, pero no vamos a ir a putearte, ¿no? Básicamente, claro, hay que buscar un poco de relajación, claro, porque no puedes ir de buen rollo y ahora después meterte la doblada, ¿no? Claro. Pero mira, para que los criterios son muy sencillos, tío, pues claro, ortografía y expresión, que me parece que es lo mínimo, argumentación, uso de los conceptos de la asignatura, que son los que vienen en la guía y además nosotros lo damos por bloque tal, bloque tal, ¿vale? Y uso de la lectura, es decir, algo muy facilito y que es muy tangible. Pues, tío, es que de 10 conceptos me ha abordado 3 para justificar por qué tu actividad era educativa. Esto lo podemos hablar de ello con cierta precisión, ¿no? Entonces, eso es lo que les pedimos, como veo una tarea muy asequible. Y somos muy exquisitos con la copia, como pillemos algo copiado automáticamente suspenso y otra cosa, somos muy exquisitos con él. Es verdad también que ese tipo de trabajo se da muy poco a copiar. Podrías copiarlo de otro año, ¿no? De otro alumno a lo mejor y coger parte, pero se presta muy poco. Pero muy poco, porque tú estás diseñando una actividad, tienes que justificar tu actividad. Entonces, claro, que nosotros decimos que no merece la pena, es que es más fácil hacer el trabajo e intentar copiarlo, porque no es muy... El coste es menor, sí. Ojo, yo estoy seguro que muchos alumnos tú le preguntes preferir un examen. No, eso ya te lo digo antes, al menos por mi experiencia, ya te digo ya mismo que muchos, no sé cuántos, pero una cantidad, vamos a decir, X, preferirían el examen antes que la otra parte. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hacemos esto? No es porque seamos unos buenistas, sino porque básicamente nosotros entendemos que, primero, hay una evidencia, tanto que gusta esta palabra científica, que es casi una ley universal a día de hoy, que es que por mucho que tú te empeñes, lo pongas de rosa, de verde, de amarillo, de rojo, el aprendizaje no se puede medir. Y el rendimiento académico es una inferencia muy regular o muy conflictiva para dilucidar qué hay. Entonces, nuestra postura tan talibán, ¿cuál es? Nosotros entendemos que la evaluación formativa tiene que ver con recoger información sobre qué ocurre en el aula para mejorar.
Y a eso dedicamos muchísima energía. Ahora te vamos a contar qué hacemos nosotros para evaluar, ¿vale? Calificar, no. Calificar es un proceso antieducativo, por esto que te decía. ¿Qué hacemos entonces? Lo desterramos al final de clase. Me explico. ¿Por qué? Separamos. Porque hay procesos, dos actos diferentes, claro, en la cualidad y en el tiempo. Tratamos de separarlo también en el tiempo porque cuando nosotros ponemos las cartas boca arriba y decimos, oye, ojo, mira, relajaros, esto es lo que tenéis que entregar, estos son los criterios y además llegado el momento os vamos a dar una guía con todas las orientaciones, os vamos a traer trabajos de otro año para que veáis cómo son los trabajos de otro año. Bueno. Es decir, que boca todo arriba, transparente, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, relajaros y ahora vamos a trabajar en un clima de estar distendido, de confianza, donde me puedo equivocar sin ningún problema, donde te puedo decir, donde tú me puedes decir, porque la nota no está presente, ¿no? O tratamos nosotros, ¿no? En los estudiantes la nota siempre está un poquito, ¿no? Ahí sí, hay momentos en los que menos, momentos en los que más, ¿no? Cuando se está acercando ya el cuatrimestre, nos encontramos en lo que vamos a hablar en el cuaderno de clase, que son propuestas, orientaciones, opiniones, ya empezamos. Me estoy poniendo nerviosa con lo de cómo se conseguía la nota, ¿no? Y entonces, bueno, paramos un día y decimos, oye, tranquilidad, lo que recordamos, ¿no? Pero se trata de separar en el tiempo y los dos procesos, ¿no? La nota, que como decimos es antieducativa, las notas pervierten el proceso educativo, el proceso de aprendizaje. Las notas no traen nada bueno en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto además hemos admitido que hay una incapacidad bastante manifiesta para que una nota tenga cierto rigor sobre qué aprendes tú, ¿no? No, las notas están claro que lo que reflejan es que tú responde a unos criterios o no, sean los que sean. Si los criterios son reproducir y memorizar, pues reproduce y memoriza. Si los criterios son utilizar la lectura, conectar ideas y argumentar, pues esos son los criterios. De hecho, que una alumna saque un 10 o un 9 en un ensayo nuestro, pues eso quiere decir que aprendió mucho. Quiere decir que ha cumplido los criterios académicos. A lo mejor es que es muy académica, se le da muy bien unir la idea, argumentar y tal, y ya está. Y a lo mejor otro que ha sacado un 5 o un 6, que la criatura está trabajando, que no tiene mucho tiempo y que ha hecho aquello como ha podido, pero la asignatura le ha revolcado y le ha abierto un mar de posibilidades, pues ha aprendido infinitamente más, pero tiene un 6 porque, bueno, claro, porque eso es lo que ha dedicado a la nota, ¿no? Nosotros no hacemos una inferencia entre la nota y lo que el alumno aprende. La nota indica que tú te ajustas o no a los criterios que hemos puesto. Ya está. ¿Qué conseguimos con esto? Que para nosotros lo importante, el motivo de esta separación, para nosotros lo importante es que, claro, a ver si yo me explico. Por ejemplo, esto de que no pasemos lista y tengamos las clases llenas, ¿esto es útil para nosotros esta información? Claro, de alguna manera dice que lo que hacemos allí tiene cierto interés para el alumno y sabemos que el interés es importante para el aprendizaje, ¿vale? Ahora bien, si yo digo, como es importante, vale un 1% para la nota, yo ya nunca sabré si tengo la clase llena por interés o por la nota. A esto es lo que nos referimos Noelia y yo con que la evaluación depende de la información de calidad. Y la información deja de ser de calidad cuando va relacionada a una nota, porque siempre hay un alto grado de posibilidad de que esté intoxicada. Entonces, al coger nosotros, dar esta tranquilidad, esta transparencia, separar el proceso de evaluación del de calificación, que insisto que ahora te contamos qué hacemos para evaluar, se produce una cosa maravillosa. ¿Y sabes qué es, tío? Que en nuestras clases nos pasamos todo el semestre que lo único que hay delante de todo el mundo es aprender. Deja lo que te dice Noelia, a la vuelta de diciembre, en enero, es, oye, que aquí había examen, tú, aquí que se hacía, papá, ¿sabes? Como, muchas veces ni se acuerdan. Oye, tú, ¿esto qué es? ¿Sabes? Muy bueno, ¿eh? Claro, entonces, es maravilloso. O sea, te lo juro que es de las cosas de las que más orgullosos estamos nosotros. Porque lo que está en el centro de todo el proceso son realmente los contenidos de la asignatura. Tío, tenemos alumnado de facultades de educación que lo que está es voluntariamente, porque la asistencia no es obligatoria y sin nota, sin que nada le cuente para la nota, centrado en, oye, tío, quiero entender cómo funciona el aprendizaje de los seres humanos. Oye, tío, quiero entender cómo diseño actividades didácticas. Fíjate, tío, a diario. Esto es lo que se pone en el centro.
queda todo lo demás desplazado. Entonces, esto de lo que hablamos nosotros, el otro día compartí un texto de Santos Guerra de valor de cambio, valor de uso. Al hacer esto es lo que potenciamos, que en nuestras clases el conocimiento tenga utilidad, valor de uso, porque claro, así yo no le puedo decir al alumno, no, estudiate esto de Piaget que ya veremos para qué te vale. No, claro. Yo ahora tengo que decir, no, campeón. El alumno dice, vale, muy bien, y yo para la actividad que tengo que diseñar esto a mí para que me vale. Tú les tienes que demostrar bien, ahí viene la utilidad, claro. Cuando la nota está presente constantemente, entonces valor de cambio. Y no hay mejor manera de poner en valor el conocimiento, a los defensores del conocimiento. Como nosotros defendemos. No hay mejor manera de poner en valor el conocimiento teórico, científico, que tratando de desplazar la nota. Porque ya el alumno aprende o está allí porque, oye, ese conocimiento tiene un interés, tiene un valor, tiene una utilidad. No es a cambio de algo, a cambio de una nota, a cambio de un punto más, a cambio de 0,5 más, ¿no? Hoy lo decía yo a un grupo, hoy que estábamos diseñando los principios de procedimiento. Un viernes después de puente, asistencia libre, sin notas, a reventar la clase, muy a nuestro pesar, que ojalá no hubiéramos tenido que levantarnos temprano, ¿vale? Claro, los grupos allí, ¿no? Tratando de, los principios de procedimiento, esto cómo era, claro. Si esa tarea contara para la nota, si esa tarea que nosotros pusimos el viernes pasado y hemos continuado este viernes, hubiera sido para que nos la entregaran hoy viernes tarde y ponerle la nota, habría sido absolutamente diferente el clima y el desarrollo. Es decir, las chavalas no hubieran estado allí intentando entender, comprender, oye, esto en ese clima en el que estamos. Lo que dirían es, pero ¿tú qué es lo que quieres que yo te ponga aquí? ¿Qué es lo que nos preguntan al principio, no? ¿Tú qué quieres que yo te ponga? Que yo te lo ponga envuelto en un moño rosa si es necesario. Ya, si eso tiene sentido para mí o no, no me importa, pero ¿tú qué es lo que quieres? Claro, estamos pervirtiendo absolutamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque lo único que vale ya es la nota, lógicamente. Mira, si es que además es normal, ¿no? Pues cuenta tú, tuvimos una experiencia, pues de estas veces que hay que coordinarse, en el máster de profesorado, fue el último año que dimos el máster de profesorado, y bueno, pues nos tuvimos que coordinar con otros compañeros porque había una especie de proyecto de trabajo juntos y tal. Entonces, hay que ceder en cosas. Y una de las cosas que cedimos es que había la actividad que tenían que diseñar en grupo tenía que contar para la nota. Cedimos en eso. Llevaba el 50% de la nota. Horroroso. Nosotros lo pasamos fatal porque es que tú notabas que los alumnos te decían, es que me da igual, dime qué te pongo. Claro. Y nosotros lo que tratamos de darle feedback, oye, piensa cuál es el sentido de lo que estás haciendo. Para mí era una impotencia tremenda, pero yo decía, yo no sé, o sea, yo para qué estoy aquí, o sea, que lo único que quieren es saber qué es lo que tienen que escribir en el trabajo, o sea, era agotador. Era el único deseo, claro, las criaturas, pues si esto es lo que contaba la nota, pues tú qué es lo que quieres que yo te lo haga, claro, y entonces yo decía, Dios mío, es que para esto no es para lo que tengo que trabajar, ¿no? ¿Qué hacemos para evaluar? Para que no parezca que, pues lo que hacemos es buscar información de manera activa, por ejemplo. Buscar y devolver, entendiendo la evaluación. Claro. Y la devuelta de información para ellos. Al final es un proceso de, lo que hablamos antes, un proceso de comunicación. Claro, mira, pues fíjate, tenemos todo el curso abierto, esto del quéjate de la asignatura, que es una vía absolutamente anónima. Lo bueno, cógelo. Lo bueno que tiene es que es anónimo, ¿no? Que permita a cualquiera en un mosqueo, en un arreo, decir, oye, pues voy a dar una información y yo como docente no me la quiero perder, aunque me moleste cuando me llegue. Todos los días, bueno, ayer se me olvidó, si me está escuchando alguien de psicopedagogía, tenemos lo que nosotros llamamos el cuaderno de clase. Es una tontada, tío, pero es un cuaderno de clase con algunas viñetas y algunas cosas que hemos puesto. Sí. Entonces, bueno, tenemos de cada asignatura como un cuaderno. Ponemos el nombre. Esto lo hacemos circular todos los días y allí cada uno escribe lo que le da la gana. Desde, oye, me ha gustado mucho la intervención de un compañero, a vaya mierda la clase de hoy. O mira, yo no me entero de esto. Es decir, y además es muy frecuente que Noelia y yo cuando salimos de clase, con la cervecita allí después, pues estemos repasando el cuaderno de clase, ¿no? Y un poco te sorprenden muchísimas veces. Hostia, tío, pues, fíjate, aquí justo ha sido al azar, porque tengo varios cuadernos aquí de varias asignaturas de varios años. Qué bueno. Acabo de ver aquí redondeada una sugerencia, ¿no? Del curso pasado, creo. Y dice sugerencia a una alumna de forma anónima, ¿no? Aquí les damos la opción a que pongan el nombre o no. Les decimos si queréis poner el nombre, lo ponéis, si no, no hace falta. Pone sugerencia. A mí a título personal me ha ayudado mucho a escuchar las perspectivas de mis compañeros.
podríamos hablar todo sobre las lecturas. Las lecturas son una serie de lecturas fundamentales que le llamamos, que es la única tarea que tienen que hacer en casa. Es que no mandamos tarea para casa nosotros. Eso es lo único que decimos, aparte de pensar, ¿no? Siempre decimos, la tarea es pensar. Aunque os vayáis de botellón, pensar, discutir sobre educación en el botellón, ¿no? Pero hacer las lecturas, eso sí, de forma autónoma, y si tenéis dudas nos preguntáis, pero nosotros no controlamos que hagáis las lecturas. Ni pedimos resúmenes, ni porquerías de estas. O sea, tú las haces. Escúchame, porque además partimos de la idea, las hacen, ¿eh? Y las subrayan. Y habrá quien no... Y que habrá quien no la haga. Pero... Pero lo que yo entiendo es que la lectura, y más de una lectura científica, es un acto que tú tienes que ir voluntariamente, porque tienes que enfrentar, no es, tú lees cosas que no es fácil leer algo, es sentarte, pensar, parar de leer. Tío, si yo te obligo a que tú te lo leas y me hagas un resumen, ¿qué estás sacando tú de ahí? Un 1%, yo no, es tan importante eso que yo necesito que te vaya en disposición para leer. ¿Tú sabes lo que ocurre? Que ellos se van picando, pues hemos estado hablando de aprendizaje relevante, de Ángel Pérez. Entonces hoy me venían con toda la lectura de Ángel Pérez, oye, que esto no lo entiendo, explícame, y tú habías explicado esto, y yo esto aquí, y tú aquí no me habías hablado de la cultura, ¿eh? Pero así, ¿eh? Sí, hemos tenido años en los que ha habido alumnas que nos han pedido, bueno, han sacado libros de la biblioteca, libros de agüita, De ¿eh? Sean, Para la estudiantes formación de segundo profesionales pedagogía reflexivas, ¿no? por iniciativa propia, ¿eh? Entonces, Claro, en relación a eso, pues fíjate, ¿no? Esta sugerencia, dice, podríamos hablar todo sobre las lecturas. Claro, es algo que no hacemos en clase a priori, las lecturas son autónomas, pero oye, si en este curso hay estudiantes que consideran que, oye, se puede hacer una lectura y podemos hablar en clase sobre una lectura, pues aquí está la sugerencia. Jolín, pues sí, pues bienvenido sea la sugerencia de la alumna, ¿no? Que hacen el cuaderno de clase, ¿no? Escucha, ha habido años que hemos sido 3 o 4 en clase y yo he tenido que leer. Manolo se me hace muy pesado y me encanta cuando Laura me asesora en grupo y yo me dan ganas de estrangular a la gente. Pero es que Manolo es pesado, algo de razón. No, es verdad, por ejemplo, fíjate, porque ha habido veces que hemos sido hasta 4 personas en la misma asignatura, pero sobre todo 3, y a veces hemos sido 3 en el mismo aula, nosotros 2 y nuestra compañera Laura. Claro, es verdad, cada uno tenemos un estilo, dentro de que compartimos un marco, cada uno tiene su estilo. Oye, y eso es hasta bueno, porque hay gente, tío, a la que tú le llegas más, gente a la que le llega más Manolo y gente a la que le llega más Laura. Y eso ese año nos lo encontrábamos en el cuaderno. Y nos encontrábamos como había gente que decía claramente, bueno, pues cómo tenía más afinidad con uno que con otro, o con uno le llegaba mejor. Oye, pues absolutamente genial, ¿no? Antonio, esto tú lo vas a entender. A ti que como a mí no nos gusta perder ni a las canicas, esto era una tortura. Es decir, ¿cómo? Pues bueno, para que vean, ¿no? Esa tontada está ahí y es una fuente de mucha información. Luego, por ejemplo, hace poco, cuando hemos terminado 2 bloques que son muy, muy densos y que tienen mucha relación, que es el de aprendizaje y justicia social, o sea, el bloque de aprendizaje y el bloque de educación y justicia social. Cada bloque tiene varias sesiones, ¿vale? Varias dinámicas de clase diferentes. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que le hemos hecho es pedirle, oye, queremos que nos redactéis, que habéis entendido, que no habéis entendido. No lleva nota. Redáctamelo por grupo y ahora nosotros lo cogemos, lo devolvemos y todavía no le hemos dado el feedback, pero se lo vamos a dar, ¿vale? Oye, pues esto, pum, de vuelta. Mira, esto aquí no, o aquello no, ¿vale? Ha habido años que le hemos pedido cosas muy concretas en un momento de la asignatura, pues a la mitad, venga, pues sentaros, cogéis un folio, valora las actividades, ¿qué te parecen las actividades? ¿Qué te parece la actitud del profesorado? Están aquí, por ejemplo, fíjate, ¿no? Aquí Esta es una evaluación que llamamos como evaluación media, ¿no? Cuando a mediados del cuatrimestre, nada, es un cuestionario, ¿vale? Anónimo. A veces le hemos pedido que pongan un seudónimo, por si nos encontramos algo especialmente, pues bueno, sería como la manera de poder buscar quién es esa persona. Sí, hace mucho interés buscar. ¿Sabe? Para ver si es un caso, porque bueno, a veces se encuentra cosas que, bueno, que las que son más, ¿no? Que es importante, sería importante saber quién es, ¿no? Porque va más allá, trasciende, ¿no? A lo mejor lo de la asignatura. Pero fíjate, ¿no? Pues esto es un cuestionario que, por supuesto, dejamos tiempo en clase. Esto no es hacerlo en vuestra casa, porque si no, no lo hace ni Rita. Claro, esto es en clase porque hay que darle importancia. Y darle importancia a esto es, dedicamos un tiempo de clase a hacer la evaluación, a que podáis pensar sobre estas cuestiones, ¿no? A leérnoslo y a luego daros feedback. Y hay preguntas como, ¿en qué punto me encuentro de la asignatura? ¿Por qué creo que es así? ¿No? Pregunta número 2. Si volviera a empezar desde el principio, ¿qué cambiaría y qué no? ¿Por qué? Pregunta número 3. ¿Qué llevo mejor de todo y qué peor? Lecturas fundamentales, apuntes de clase, asistencia, participación en público, trabajo en grupo. La 4 dice, ¿qué contenido, actividades, materiales, sesiones me han parecido más útiles?
cuáles me están sirviendo más para diseñar la actividad grupal. Fíjate cómo ahí estamos buscando que nos digan qué teoría están usando más. Justo te voy a decir eso. Claro. Claro. Las preguntas están muy bien formuladas y tienen sentido y coherencia, que eso no es, venga, voy a poner esto a ver lo que me dicen. Eso es pensar para que la información que recojamos, como decía Manolo, sea útil y relevante Exacto. para tomar decisiones, ¿no? Cuando, por ejemplo, en relación a lo que decía del bloque 1 que les pedimos que nos den la actividad y le damos un feedback, aquí hay una pregunta para eso. Dice, cuando hice la redacción del bloque 1 por escrito, ¿qué dificultades tuve? ¿Qué retroalimentación nos hizo Laura? Esta era la otra profe. ¿Cómo puedo mejorar mis argumentaciones por escrito a raíz de esas sugerencias? Claro, Fíjate. para que veas aquí hay un poco entre información para nosotros, pero es propia información también de metacognición, que es la otra función de la evaluación. Pararte y permitirte pensar a ti mismo sobre en qué punto estoy, cómo he llegado hasta aquí, que me va bien, que me va mal, ¿no? Esa famosa competencia de aprender a aprender, ¿no? Más cositas, porque hay veces que lo hacemos todos los años, todos los días. Sobre el trabajo grupal también hay veces que Claro. paramos y decimos, bueno, pues venga, vamos a hacer una autoevaluación en el sentido de cómo me estoy viendo yo en interacción con el grupo, cómo creo que funciona el grupo en general, qué puedo yo aportar al grupo, qué podría aportarme los restos de miembros del grupo para mí, ¿no? Y qué podemos acordar para mejorar el funcionamiento. Eso también lo hacemos en algún momento, bueno, para que tomen conciencia de cómo está siendo, ¿no? Esa coordinación, ese trabajo en grupo. Con las exposiciones también hacemos materiales. Claro, si es que tenemos mucho material, tampoco te vamos, pero para que te hagas una idea de la cantidad de actividades, por ejemplo, fíjate, hace poco, porque esto no, es dinámico, hace poco llevábamos una racha de crisis, Noelia y yo, con las lecturas, ¿no? Porque siempre nos movemos a medias, esto tú quizás lo vas a entender. Hoy justo lo hablaba con la alumna, que es, por un lado, hostia, tío, tenéis que acostumbrar a leer textos científicos de pedagogía, porque son enrevesados, con un determinado lenguaje, ¿no? Pero por otro lado, tío, buscamos textos que sean asequibles para alumnos de segundo y porque no les puedes meter un tocho. Entonces ahí, moverte a un nivel adecuado es muy complicado. Entonces, teníamos una lectura y entonces hace 2 o 3 años, ¿no? No sé si, o 2 años, empezamos a hacer un cuestionario online que les pasábamos para que valorara la lectura, de este tipo de cosas. ¿Qué lectura me resulta más útil? Y tenían los nombres de todas las lecturas, cuál me vale más para la actividad, cuál me resulta más pesada, cuál me resulta más clara, valora la de 1 a 5. Es decir, para un poco nosotros ir reestructurando esta lista de lecturas con las que sentíamos, bueno, que no terminaba de encajar nosotros, ¿no? Todo es eso, recoger información o devolver para intervenir a tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las exposiciones quizás se ven muy claras. A mí me gusta poner el ejemplo de las exposiciones porque nosotros les pedimos que expongan el trabajo que han hecho, ¿no? El trabajo grupal. Pero antes de eso han hecho otras exposiciones. Por ejemplo, en el bloque de innovación nosotros trabajamos un montón la idea de innovación y ellos al final del bloque tienen que hacer una exposición sobre qué significa innovar en educación, ¿no? Cada uno, pues bueno, con murales, como quieran, ¿no? Una exposición libre, de formato libre. Esa exposición no cuenta para la nota, pero además es que les decimos, no cuenta, es que lo importante es, esto tiene que ser un momento de ensayo y error, es decir, en un espacio relajado. Nuestra misión es que aprendáis a hablar en público y el momento es ahora de enseñar, de aprender a eso. Tenemos que crear un espacio donde de forma relajada, un ambiente en el que estamos nosotros, que os podemos dar feedback, tengáis la ocasión, oye, de exponer ante los compañeros, de argumentar, de poneros nerviosa, de equivocaros y luego de que os podamos dar un feedback. Si eso va mediatizado por una nota, tú lo que tienes es a ocultar el error. Pierde absolutamente el sentido, chiquillos, si lo que estamos aquí es para aprender. ¿Por qué os voy a poner nota en esta exposición? No. Y entonces lo que le hacemos ahí es una serie de preguntas pues, para que tomen conciencia. Es decir, ¿cómo me he visto exponiendo? ¿En qué creo que he estado muy fuerte? ¿En qué creo que he estado más flojo? Para la próxima exposición, ¿qué creo yo que tendría que hacer? ¿No? Claro. Preguntas de metacognición, nada que ver con la nota. Aquí se ve muy claro cuando decimos la nota es antieducativa y la evaluación es un medio para aprender. Esto de ayuda al aprendizaje, todo esto. Eso de evaluación formativa, evaluación que forma al alumno, que forma al docente, evaluación para el aprendizaje, evaluación para la mejora, evaluación continua que se ha venido a traducir en la escuela por controles cada 15 días, ¿no? Coño, eso es evaluación. Entonces, para nosotros, que es por lo que decía Noelia, un poco por resumir, porque se entienda,
que somos muy talibanes, muy sibaritas, es porque nosotros llevamos muy a rajatabla esto de que nos parece tan valiosa la evaluación que de ninguna de las maneras queremos que se intoxique por medio de la calificación. Tenemos que poner notas porque nos obliga el sistema, ¿vale? Yo siempre digo a los alumnos de cachondeo que si un año me tocan los ciegos, pues ese año no firmo las notas. No sé si me cuelga antes el rector o ellos, ¿no? Pero, claro, tengo que poner notas. Entonces, esto es, pues vamos a ver, cómo convertimos algo que sabemos que no es posible que mida aprendizaje, que es que esto está aquí arriba, pues entonces, ¿cómo pasamos estos criterios de la manera más transparente, más sencilla? ¿Y cómo nos enfocamos en que nuestro alumno aprenda lo máximo posible? Que tiene que ver con las condiciones y la evaluación está para entender cómo mejoramos esas condiciones. Y a partir de ahí, trabajar y a partir de ahí, lo que te decía que es maravilloso, que es conseguir que el alumno esté pendiente de aprender, tío, con curiosidad, con ganas de, oye, dame más y dime tal, y esto entonces cómo va, y aquello de más allá, pero es que y hasta tal punto que a veces, o sea, nosotros hay montones de veces en clase, Antonio Iván, que tenemos que decir, bueno, chiquillos, danos tiempo que queda un semestre, no os puedo contestar todas las preguntas hoy. Claro, estamos en el bloque de aprendizaje. No, pero es que entonces la evaluación es, pero es que el bloque de evaluación viene después, ya lo abordaremos, ¿vale? Confiaros de nosotros. Entonces, eso es muy útil para nuestro trabajo. Y luego hay otra cosa ahí que tiene que ver también con el isomorfismo, que es, ellos están viviendo otra manera de trabajar, de aprender, que eso también educa. ¿Sabes? Están viendo que... O sea, lo que les tratamos, volvemos a los principios de procedimiento, ¿no? Es como al final todo se cierra. Tratamos de hacer con ellos lo que a la vez estamos diciéndole que hagan con sus alumnos cuando lleguen a la escuela, ¿no? Es decir, y anda que no lo pillan rápido. Tratamos de ser el espejo, ¿no? Eso anda que no lo pillan rápido. Como yo te puedo decir el día de mañana, la nota es muy mala, no estoy haciendo controles cada 15 días y ahora te voy a poner 0,05 por cada vez que levantas la mano en clase o cada vez que entras en el foro del campo virtual. Es una absoluta contradicción. Entonces, tratamos de, bueno, de guardar un poquito ahí la coherencia. Cuesta, ¿eh? Cuesta. Cuesta, pero a mí me encanta escucharos. Yo creo que esto va a romper las mentes de muchas personas. Sí, si tú dices que está un poquito más ajetreado, ¿no? Yo voy a apagarlo y no lo voy a encender hasta dentro de un mes. A mí esto me encanta, además lo compartiré también con mis profesores más allegados, con los que tengo más confianza, por supuesto con todos mis compañeros de facultad. Yo no les voy a condicionar, simplemente les voy a pasar, oye, mira, esto es lo que hablan dos profesores de la Facultad de Málaga, ¿vale? Ya que cada uno sacaros vuestras propias conclusiones. Ahora, yo aquí, permitirme, que esta es nuestra casa, la de todos, en los 4 años que llevo en la facultad, yo pensaba, sin tener esa teoría previa que vosotros habéis dicho, que yo me planteaba, yo decía, claro, yo siempre me pongo mucho en el lugar del profesor, del docente. Oye, ¿cómo lo haría yo? Porque no quedarme solo con la crítica de, joder, qué aburrimiento, ¿no? O yo esto... No, ¿qué harías tú? ¿No? ¿Cómo lo llevarías tú a cabo para realmente generar esos aprendizajes significativos? Pues básicamente, todo lo que habéis descrito aquí ahora mismo es algo que yo estaba ya macerando en el transcurso de estos años. Vamos, esto lo prometo por mis sobrinas, que yo decía, pero bueno, luego también intentaba darle, entre comillas, validez y sin comillas, a lo que pensaba. ¿Cómo? Leyendo literatura, qué es lo que me dice la literatura científica sobre estos procesos, cómo puedo evocar conocimientos previos, cómo puedo estimular y no condicionar mediante un número las conductas de los estudiantes que solamente se fijen en eso. Mirad, fijaros, el año pasado, en clase de acción tutorial, Ramón, bueno, de los mejores profesores que tenía la facultad, muy del estilo de vosotros, al principio, al inicio de curso, muy claro, honesto, los criterios de evaluación, esto vale tanto, tal, chicos, bim, bum, bam, y casi todas las preguntas iban en relación a ¿y cuánto vale esto? Pero ¿y qué nota saco? Y me quita, y las preguntas, si me equivoco, me quita. O sea, todo iba a lo cuantitativo. Y levanto yo la mano, digo, vamos, me permití un segundo, digo, voy a plantearos esta pregunta. Fijaros que todos preguntáis, ¿cuánto vale esto? No, oye, ¿qué voy a aprender? ¿O cómo voy a aprender? ¿Para qué voy a aprender? ¿Y cuánto voy a aprender? Yo sé que esto es muy cultural porque el sistema está así. Si quieres acceder a algo, todo es nota de media, incluso yo mismo, ahora para la oposición, no le íbamos a tener un 8 de media o un 6 que tener un 9 y pico. Ya en la oposición ya voy con un 1,5 punto
Claro. más que otras personas que tengan notas inferiores. O el tener un máster, que es lo que vosotros decíais. Claro, van a por el punto o a sacárselo porque le va a dar una nota. No van tanto a la esencia real de qué voy a aprender, qué aprendizaje voy a adquirir de esta Pero la idea experiencia. es darle la vuelta a eso, que es legítimo que tú vayas a hacer un máster por un punto más en la oposición. Absolutamente. Sí, por supuesto, claro. Pero bueno, ahora, una vez que estoy ahí, puedo hacer las dos cosas, es decir, puedo conseguir el punto, pero que todo no sea absolutamente, es decir, voy a aprovechar este tiempo que estoy aquí, y para aprovechar ese tiempo es el docente el que me tiene que dar la oportunidad, no tenerme la zanahoria todo el rato aquí mostrándome la zanahoria, ¿no? Porque andamos como pollos sin cabeza, haciendo cosas sin sentido y sin... Sí, claro, para el aprendizaje. Claro, solo por conseguir un punto, claro, esa es la... Pero mira, fíjate, y tú decías una cosa que es, claro que hay, y cada vez más es terrible con las becas de colaboración, ahora que han echado los alumnos ya, es increíble para una beca de colaboración, que es nada... O iniciación, en mi caso, o iniciación, no, si me permites. Es la nota, no es la calidad del proyecto que diseñas, que yo digo, me está ya poniendo, perdóname, es que a mí me afecta eso, porque yo de hecho el año pasado eché una y me quedé por una nota, nada, a un puesto, a nada. Y no te valoran la calidad del proyecto de investigación que vaya a realizar. Yo he dicho, pero ¿esto es verdad? Digo, pues... Pero que además, Antonio, van disparados. Mira, cuando nosotros tuvimos beca de colaboración y luego beca de investigación. Y la beca de colaboración, entre que había muchas becas y que no había tanta gente, ahora es que hay pocas becas y mucha gente. Entonces la nota está disparada. Disparada. Tú dices, tío, ¿cómo para una beca de colaboración, que es algo esencial, están pidiendo una nota ya de 9 con una barbaridad? Entonces, justo lo que nosotros hacemos es lo más honesto, que es, mira, si tú quieres sacar nota, aquí tienes las cartas. Y a mí ahora tú decides, pues mira, yo tengo pensado hacer un máster, entonces me voy a necesitar nota. Pues yo me voy a preocupar por la asignatura de Manuel y Noelia, sacar nota. Pero yo a lo mejor, pues no quiero eso y yo con sacar un 5, aunque me haya encantado la asignatura de Manuel y Noelia, pero tengo otro examen me lo voy a inventar, método que me requiere mucha más inversión de tiempo en lo que es la prueba, aunque a lo mejor me haya gustado menos la asignatura o me haya servido menos, y yo decido pues invertir más tiempo para sacar nota en método y menos en la... Es que eso es lícito, Antonio Iván. Entonces, a eso se refería Noelia antes cuando decía que nosotros no hacemos atribuciones. Para que tú te hagas una idea, en Cádiz, en esa promoción que te ha contado Noelia de Chico de Educación Música y tal, uno que fue después alumno colaborador nuestro, que que amigo ahora. Es amigo, nos invitó a la boda, viene aquí con su mujer, con su niño, y que fue... ¿Sacó que no te sacó contigo? ¿O no? Claro, era uno de los chicos que participaba mucho, bueno, con ideas, absolutamente muy sugerentes, muy motivados, bueno, todo esto. Y claro, cuando yo corregí el trabajo, la madre que lo parió, que claro, pues que no te puedo poner más nota, esto es lo que hay, te den por saco, que quieres. Y él después me lo decía riéndose, pues es que le dediqué una tarde y yo decía, cabrón, ya después, ¿no? Cuando ya hemos sido amigos, cabrón, que es que me dolió en el alma ponerte esa nota, pero ¿qué quieres? Y claro, y después fíjate, ¿no? Pues ha sido alumno colaborador, un tío con la cabeza muy bien amueblada, pues nada tiene que ver la nota con la experiencia que supuso para él el paso por nuestra asignatura. Pero que además te lo justificaba, tenía otro examen de otra asignatura. Claro, que le dedicó mucho más tiempo. Y bueno, pues estupendo. Bueno, pues ya está. Es que, si me permitís, rápidamente, es que me he sentido súper identificado, porque el cuatrimestre pasado, en la asignatura de música, os tengo que reconocer que no es el área que más me motive, os soy sincero, pero ya me veis cómo soy, en clase, participativo, los textos que nos envió, vamos, de hecho le hice una redacción sobre un autor que me dijo hasta el profesor, ¿pero esto lo has escrito tú? Digo, pues, claro que lo he escrito yo. Es lo que pedían, ¿no? Pero luego, cuando llegó la hora del examen, luego me puso la nota, que no fue mala nota, fue un 8 al final, pero bueno, él me decía, luego en el pasillo, me hace así, ¿cómo me ha hecho este examen de mierda? Claro. Pero somos adultos, ¿no? Dice, mira que he intentado, dice, pero es que no había más por dónde coger, mira que te quería poner más nota, pero es que es imposible. Y digo yo, has hecho tu trabajo. Digo, yo ahí no he dado para más, he dedicado más tiempo a estudiar ciencias experimentales y matemáticas que me costaban horrores, y te reconozco que he dejado un poquito más aparcada esa asignatura. Así que aquí tenéis
un vivo ejemplo, o sea, del año pasado, de la situación que habéis descrito. Pero no nos quejamos de que el alumno no es responsable, no sabe tomar decisiones, no es autónomo. Bueno, pues que en esto consiste la autonomía y hay que dejar espacio. Nosotros siempre les decimos, nuestra idea es que vosotros podáis sacar la máxima nota que queráis en nuestra asignatura, pero la que queráis. Que tú digas, yo quiero sacar un 10, una matrícula de honor con Manolo y con Noelia. Pues yo sé qué tengo que hacer. Quiero sacar un 5, pues yo lo tengo que hacer. Digo, hombre, el problema es, y esto también pasa, que tú dices, pues yo voy a sacar un 8 y luego suspendo. Porque nuestros suspensos son siempre suspenso 3. No vemos la necesidad de humillar a nadie con un 0. Esto lo explicamos. Y antes poníamos suspenso 4, pero se creían que habían estado al borde de aprobar, entonces se nos llena la revisión de... ¿Sabes? Decimos, no, si tú sabes, está como el culo. O sea, no. Nosotros siempre decimos, si está podemos equivocarnos como cualquier ser humano, pero normalmente un suspenso nuestro es un suspenso claro. Es que no hay nada que hacer. Ante la duda, nosotros no tendemos a suspender, ante la duda tendemos siempre a equivocarnos a favor del alumno, ¿no? Es una premisa que tenemos clara. Cuando hay duda, que tú estás, ostras, muy dudoso, preferimos equivocarnos siempre en favor del alumno. Para que te hagas una idea de esto, nosotros corregimos nosotros dos y a lo mejor, pues claro, yo anoto y digo, estoy dudando, un aprobado 6, un notable 7, ¿no? Lo hablo con Noelia me da feedback. Entonces, cuando ya tenemos todo eso antes de pasarlo, nosotros siempre anotamos, le ponemos la nota más alta que hayamos anotado. Por lo que dice Noelia. Si yo me equivoco, siempre me voy a equivocar a favor del alumno, nunca en contra. Entonces, claro, ante esta situación nos llega mucha gente, oye, pues suspendido, ¿no? Y cuando ellos ven el ensayo, es verdad, he hecho una mierda de ensayo. Bueno, ya está, no. Oye, no pasa nada, he hecho una mierda. Pero, porque es que si hubiera hecho algo decente lo hubiéramos puesto un 5. Es que cuando les ponemos los argumentos, está claro. Lo ven clarísimo. Todo el mundo lo ve claro. Y luego, fíjate, nos pasa algo curioso. Hay gente que le duele suspender. Más allá de la nota, es como, es que yo no esperaba suspender con vosotros, ¿no? Porque alguien, pues, bueno, que ha estado la asignatura, que le ha gustado, lo sea, y bueno, luego por las circunstancias que sea, o simplemente, oye, porque se le da mal escribir, que puede ser. Claro, se te da mal escribir, conectar ideas y tal, y suspende. Oye, bueno, pues no es el fin del mundo. Hay otra convocatoria, vamos a ver cuáles son los errores y ponte a ello, ¿no? Pero hay mucha gente que es como, que yo no esperaba suspender con vosotros, ¿no? Qué pena suspender con vosotros, ¿no? Mira, fíjate, tengo una anécdota muy buena con eso, de cuando estaba en Cádiz, tenía una alumna que, no sé si ve esto, desde aquí te saludo, Brenda, ¿vale? Que ella se sienta libre de comentar, que yo daba 3 asignaturas, ¿no? Entonces yo daba en el primer semestre una y en el segundo semestre tenía 2 asignaturas con el mismo grupo. O sea, era morir por Dios, ¿vale? Entonces yo cuando daba la nota del primer semestre, les decía, venid todos a revisión, aunque haya sacado matrícula, porque os esperan 2 ensayos más conmigo. Un poco para que vayáis viendo. Y llega esta chica, lo que dice Noelia, muy comprometida, Manolo, ¿cómo he podido suspender? Le enseño el ensayo, digo, mira, Brenda, esto lo veis efectivamente, ¿no? Esto no es... Yo puedo venir, claro, pues yo me senté con ella durante todo el semestre a enseñarle a hacer ensayos y tiempo después me cogió de tutor del TFG porque decía, es que tú no te puedes imaginar lo que a mí me ha servido aprender a hacer ensayos, porque mira, me ha servido para la memoria del práctico, me ha servido ahora para... Y le cogió el truco la tía y escúchame, los bordaba. En cuanto ella aprendió, pues cómo había que redactar, cómo había que hacer... Bueno, pues esto pasa, también estamos para ayudar, no lo abandonamos ahí, ¿sabes? No sé si... Qué bueno. Me ha quedado, vamos, yo creo que más... Bueno, podríamos estar aquí hablando, lo sabéis perfectamente, como un maratón de 5, 6, 7, 8 horas. Sin lugar a dudas, pero yo creo que vamos a volver a hablar, ya eso ya lo sabéis de sobra, pero ya por hoy vamos a ir casi ya cortando. Solo tengo una última pregunta y es un poquito... vamos a ver. Esa empieza tú a responderla. Prestarme mucha atención los dos, ¿eh? Que allá va la pregunta. ¿Quién fue el primero de los dos en declarar su amor al otro? Esto, ahora la pregunta... Entonces no la contestes tú. Bueno, la pregunta aquí es la versión de cada uno, ¿no? Sí, que no respondáis, un poco en un toque de humor. Ahí nunca había acuerdo, ¿eh? Eso es lo único que podemos decirte, que acuerdo cada uno. Bueno, yo me voy a mojar. Bueno, fíjate, así como anécdota, Noelia y yo coincidimos siendo alumnos mucho antes de ser pareja.
Y nosotros éramos, o sea, cada uno pues teníamos nuestras parejas y coincidíamos en una clase de pedagogía. Yo venía de psicopedagogía a grupos diferentes y coincidíamos en una asignatura. Luego compartimos tiempo trabajando y éramos becarios de investigación y fue cuando compartíamos despachos, pero no éramos pareja. O sea, Sí, bueno, que pues, nos conocíamos. nos desde mucho conocíamos y antes. trabajábamos juntos de mucho La antes. relación El vino amor después. surgió después. Claro, entonces yo tengo que decir que a mí me tiraba los trastos agresivamente. Noelia, pero ya. O sea, hubo un pic. También yo siendo muy inconsciente como soy yo, pues claro, yo imagino que ella me tiraría a carnacilla, yo no pillaba nada y ya le faltó darme con el mazo, ¿sabes? Hasta que dije, a ver si va a ser que ella... ¿Sabes? Qué Pero bueno. vamos, sí, fue amor mutuo, vamos. Era una pregunta un poco, ya sabéis, un poco de cachondeo, no tenéis que hacer nada. Y aquí ponemos un punto y seguido, porque esto seguirá. Yo tengo que deciros que he disfrutado muchísimo escuchándoos y especialmente por el clima que generáis, porque siempre es distendido, es amable, es cercano, es empático, sincero, honesto y digo a toda la gente que nos escuche, porque yo normalmente siempre, pues bueno, paso las preguntas a los invitados para que un poquito se hagan la idea. Ellos se han presentado aquí, yo tenía aquí mis preguntillas apuntadas y sobre la marcha ellos han ido respondiendo y creo que de manera excelente. Esta charla, como os decía, la voy a compartir con mis compañeros, con mis compañeras, con algunos de mis profesores también, porque creo que apuntáis cuestiones, también a mi parecer, no solamente importantes, sino relevantes y diferenciales en cuanto a lo que viene a ser referido al entorno universitario, que también hay algunas cosas que se pueden trasladar también al mundo educativo obligatorio, ojo. Pero bueno, todo lo que habéis comentado, los principios de procedimiento, relacionado también ahora con el tema de la evaluación, esta última parte, que ha sido fundamental. Y todo aquello lo que rodea al ecosistema educativo, vamos, yo deciros, he disfrutado, para mí esta ha sido una clase particular de los dos que me habéis brindado a mí y simple y llanamente daros 1.000.000 de gracias por estar aquí los dos, dedicarme estas casi 2 horas, bueno, un poquito más porque hemos estado también fuera de cámara charlando un ratito y nada, Noelia, Noelia, que 1.000.000 de gracias y bueno, si queréis decir algo más para ya cerrar esta charla. Nada, las gracias a ti, iba a decir, coño, ya han pasado 2 horas y pico, pues eso es lo que decimos nosotros en nuestra clase de crear flow, ¿no? Ese fluir, que el tiempo pase rápido, ¿no? Eso tenemos que buscarlo en las clases. Por decir algo diría, después de todo eso, Antonio, esta es nuestra manera de hacerlo, no quiere decir ni que sea la mejor ni que sea la peor, como decía yo al principio, esta es la manera en la que nosotros nos hemos encontrado cómodos hasta el día de hoy. Mañana a lo mejor. Como decía Manolo, nosotros no vendemos nada, ¿no? Cuando hacemos las formaciones no estamos vendiendo nada, estamos compartiendo lo que hacemos respaldado por las ideas que nosotros tenemos y que antes hemos visto también y hemos encontrado en otros sitios que nos respaldan, ¿no? Argumentos que respalden. Pero, bueno, que habrá otras muchas maneras de solventar este dilema, esta paradoja entre evaluación y calificación y que lo que animamos es, bueno, a ir probando. Tampoco hay que ser talibanes y decir, venga, pecho descubierto, ¿no? Se puede ir probando con poquitas cosas. Bueno, yo nada, aparte de lo que igual el placer es nuestro, ya sabes que nos lo pasamos bien y además creo que se nota que no podríamos fingirlo, ¿no? Que si alguien está interesado, la tesis de Noelia que está online, que yo no es porque sea Noelia, es porque de verdad que creo que es de lo mejor que se ha escrito sobre evaluación, o varios artículos que tiene ella sobre evaluación versus calificación, o el otro que es evaluación, un trío de conceptos, creo que son artículos muy ilustrativos para, si alguien quiere entender un poco los sustentos de cómo nos movemos nosotros a la hora de trabajar. Entonces, bueno, pues dejarlo ahí, recomendando lectura. Yo los compartiré de todas formas en la caja de la descripción, pondré todas. Yo la tengo, yo voy a ser muy honesto como somos siempre aquí, la tengo descargada, pero aún, como se diría, aún no le he metido mano, pero sí la tengo, bueno, yo es que tengo, si me veis cómo tengo el escritorio, escrito, bueno, eso es una locura, aquí en mi desorden yo me ordeno, ¿no? Como siempre digo, es verdad, pero como decía, no hay recetas mágicas. Creo que esta exposición que nos habéis compartido es una manera también de reflexionar, de ver otras posibilidades, ¿no? De abordar todo lo que concierne en un aula en cuanto a las praxis de
de un profesor, de un docente, en relación también a los procesos de enseñanza de aprendizaje, también de evaluación. Y nada, insisto, un auténtico honor, un verdadero placer y ponemos punto y final a esta charla. Bueno, punto y final, punto y seguido, como decía, porque esto no acaba. Y nada más, a todas aquellas personas, como siempre digo, que estéis una semana más detrás de la pantalla, 1.000.000 de gracias. Como siempre digo, aquí comentarios, insultos, lo que queráis, como decía, ¿cómo era, no? Quéjate de la charla, decía Nolo, quéjate de la asignatura, te puedes quejar de la charla aquí abajo, aquí hay libertad absoluta. Insultos originales, por favor. Le daremos un premio, ¿no?, a los 3 primeros insultos más originales. Y nada más, lo dicho, que nada, un placer, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Charlamos sobre Educación. Nolo, Noelia, abrazo enorme. Chao. Chao. Loose change for getting down.